Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 37. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 37. Sobre el alcance, nubes grises amenazaban con lloviznar sobre los dos hombres que observaban ese día. El depósito de suministros que inspeccionaban era el primer ejemplo de un campamento que realmente cumplía con los estándares de Steve. Estaba casi impresionado. A poca distancia del nacimiento del Blue Burn, tras formarse en la confluencia de ríos y arroyos, se había dispuesto un trazado rectangular sobre terreno llano, de unos 100 metros de largo por un lado y 70 por el otro. Se habían construido empalizadas, y en el exterior se habían cavado zanjas y erigido montículos. Clavos de madera se erizaban en los montículos y en las zanjas. Cada esquina del campamento tenía una torre de vigilancia de madera, y desde la distancia, parecía haber un centinela en cada una en todo momento. Había una entrada y una salida por lado, aunque la que daba al río era la más ancha, y estaba a poca distancia de los muelles improvisados que incluso ahora tenían un par de embarcaciones fluviales bajas con leimous. Sin un terreno elevado más alto que la colina baja desde la que habían subido para observarlo, era difícil distinguir lo que sucedía en su interior, pero podían ver que se habían construido viviendas temporales junto con estructuras de lona semipermanentes que parecían almacenes de suministros. Era imposible calcular cuántos enemigos lo defendían, pero Steve presentía que había al menos unos cuantos. En resumen, era una disposición perfectamente útil para acumular y distribuir suministros. ¿Ya casi terminas?, preguntó Walt. Esa patrulla está a punto de volver. Ya casi, dijo Steve, dando los últimos toques a un boceto del depósito. Habían sido cautelosos en su aproximación, y había dado sus frutos. Walt y los demás veteranos los habían visto evitar las rutas de patrulla del campamento, ayudados por los senderos que, según decían, las patrullas habían excavado en el terreno. Al igual que la fuerza que habían derrotado y dispersado la semana anterior, no se esperaba una fuerza hostil. Steve sonrió levemente al terminar su trabajo, satisfecho como un carpintero tras una junta especialmente bien ajustada. Parecía que la noticia de su llegada aún no había llegado a los oídos adecuados. Volvamos a nuestro campamento, dijo Steve, enrollando su pergamino. Tenemos planes que hacer. Los dos se escabulleron del depósito sin ser vistos, y en menos de una hora estaban de vuelta en el campamento que los hombres habían construido en una honda o una hada entre dos colinas. Con centinelas agazapados sobre ellos, verían cualquier fuerza que se acercara mucho antes de que ellos mismos los vieran. Estaban más apretados de lo habitual, dado su deseo de permanecer ocultos, pero lo habían logrado. Habían levantado tiendas de campaña para protegerse del mal tiempo y una lona colgaba sobre una parte del corral. Mientras Steve y Walt desmontaban, Toby estaba allí para recoger sus caballos, y la amenaza de llovizna se convirtió en lluvia. ¿Algún problema?, preguntó Steve al chico, entregando las riendas de Brooklyn. No, dijo Toby. Llevaba los pantalones cortados por debajo de la rodilla, andrajosos, pero llevaba una capa de lona de calidad con capucha para protegerse del mal tiempo. Las gatas de lluvia caían con un suave chapoteo y resbalaban por ella. A algunos les gusta la lluvia, a otros les disgusta, pero les puse esa lona. Significa que nos insistió hasta que lo hicimos por él, dijo un soldado cercano, poniendo una manta sobre el lomo de un caballo. Se llamaba Rick, un ribereño corpulento de pelo negro que no se lo pensó dos veces tras recibir la oferta de Steve. Y también nos dio la lata con el trabajo. Eso es porque estoy al mando, dijo Toby. El jefe. Ajá, dijo Rick, poniendo los ojos en blanco, aunque no lo contradijo, concentrado en su trabajo. ¿Dónde están tus zapatos, jefe?, preguntó Steve, observando los pies descalzos y embarrados de Toby. Neyes dijo que no tenía que usarlos, dijo Toby inmediatamente. ¿De verdad?, preguntó Steve. Toby asintió rápidamente. ¿De verdad? Walt no se molestó en contener un bufido divertido, y Toby le sacó la lengua. Había un brillo divertido en los ojos de Walt, pero Steve intervino antes de que el anciano pudiera hacer más que abrir la boca. Ya terminaron de acomodarse las nuevas monturas. Sí, ya se han acomodado, informó Toby. Le entregó las riendas de sus monturas a Rick, y el hombre se las arregló. Una manada ahora. Redbloom y Fury se unieron, Quicksilver también. Bien, dijo Steve. Bien hecho. Sabía que había habido cierta preocupación por integrar tantos caballos nuevos sin conflictos, pero Toby lo había logrado con aparente facilidad. Cada miembro de la compañía ahora tenía una montura y un repuesto. No fueron nada, dijo Toby, pateando el suelo. Recuerda lavarte los pies cuando termines, dijo Steve. Sí, Neyes lo dijo,
refunfuñó Toby. Un relincho le llamó la atención y se giró. La lluvia hacía que algunos caballos se pusieran juguetones, mientras que otros intentaban apiñarse bajo la cubierta. Adiós. Ese chico, dijo Walt, más divertido que otra cosa. Steve negó con la cabeza, con una leve sonrisa en el rostro. Vamos, salgamos de este tiempo. Joven, dijo Walt, con un tono burlón que la mirada desmentía. Voy a ver qué puedo aprender de ese monstruo de alabardas. Miró hacia donde Keladri guiaba a un pequeño grupo, en su mayoría caballeros y algún que otro hombre de armas, a través de formas más avanzadas con armas de asta. Se separaron. Walt se dirigió al lugar en la ladera de una colina que Keladri había reclamado, y Steve a una de las dos tiendas más grandes del campamento. Una era la tienda principal que habían recogido en Desembarco del Rey, pero la otra era la tienda del médico, que cumplía una doble función como espacio de trabajo y área para dormir de Coribo. Steve se agachó, resguardándose de la lluvia, y miró a su alrededor. Estaba dividido por una pared de tela. La zona más grande, destinada al trabajo del doctor, estaba dispuesta alrededor de una mesa larga con alguna mancha de sangre, y otra mesa más pequeña pero más limpia contra la pared izquierda, con varios libros envueltos en tela. La segunda zona, a la derecha, era el área personal de Coribo y, dado que la primera estaba vacía, supuso que estaba allí. «Coribo», preguntó Steve. «¿Estás ahí?» «Sí, un momento», respondió la voz de Coribo, y se oyó un crujido. Apareció por una trampilla en la pared, libro en mano y marcando su lugar con el pulgar. «¿Alguien se ha vuelto a lastimar?» «No, otra vez», preguntó Steve. «Una tontería en el entrenamiento y una nariz aplastada», dijo Coribo. Desde que llegó a Puerto Gaviota, se había dejado crecer el bigote, que empezaba a curvarse hacia los lados. «Por suerte, no está roto. Por favor, siéntate», dijo, señalando un par de taburetes plegables de madera y tela junto a la mesa más pequeña. «Pensé que ya habíamos superado eso», dijo Steve, sacando el taburete y sentándose. El lento repiqueteo de la lluvia contra la lona de la tienda era un fondo constante. «Un accidente, aunque eso no impidió que tu segundo al mando expresara su desaprobación», dijo Coribo, tomando el segundo asiento, de espaldas a la mesa de operaciones. Hizo una mueca. Tampoco evitó las repeticiones adicionales para el grupo que vino después. «Justo», dijo Steve, sin molestarse siquiera en intentar disimular su sonrisa. Coribo lo señaló con el dedo. «Algún día conocerás a alguien en mejor forma que tú, y me reiré». «Si tú lo dices», dijo Steve. «¿Qué te trae por aquí, si no es eso?», preguntó Coribo. Apoyó el libro sobre su rodilla, aún con el pulgar en su sitio. «Quería ver cómo están los heridos», dijo Steve. «Ver cómo se recuperan». «Ah», dijo Coribo, con la mirada perdida mientras reflexionaba. «Las heridas superficiales han sanado, y lo que temía que fuera una fractura, no. Sarah Harlan debería abstenerse de cualquier carga de infantería, pero por lo demás su rodilla está en condiciones de luchar. La conmoción cerebral me sigue preocupando, y debería permanecer en el escuadrón de guardia una semana más. 2. Preferiría». Steve asintió lentamente. La pelea en la fortaleza de Sestor no había sido infructuosa, aunque hubieran salido más ilesos de lo que cualquiera hubiera apostado. «Buen trabajo», dijo. «Gracias», dijo el hombre de piel aceitunada, inclinando la cabeza. «Sobre todo por su información sobre las consecuencias a largo plazo de las lesiones en la cabeza. No es un tema en el que haya adquirido grandes conocimientos». «Prometí compartir lo que se», dijo Steve, encogiéndose de hombros. Coribo lo miró pensativo un momento. «¿Sabes cuánto vale este conocimiento?» «Sí, lo sé». «No estoy seguro de que esperaba», dijo Coribo, con una leve sonrisa en los labios. «Salvarás vidas», dijo Steve. «Las vidas de mis hombres. Me parece un trato justo». Coribo se golpeó la rodilla con el libro. «¿Qué pretendes cuando las lesiones se acumulen?», preguntó. «He visto incursiones objetivas como esta, y he visto incursiones a largo plazo, pero nunca ambas con una fuerza pequeña. Si llegamos al punto de no poder operar con seguridad como fuerza de combate mientras protegemos a los heridos, nos retiraremos y nos uniremos a las fuerzas Baraacian que llegan», dijo Steve. «La compañía tiene mayor valor que el grado de perturbación que supondría gastarla en la cuenca». «No me pareces de los que se adhieren a ese razonamiento», dijo Coribo. «No me creo ese tipo de cálculos, pero he tenido que hablar con quienes sí lo hacen», dijo Steve. «Parte de ese valor es el valor de mis soldados como personas». «La campaña ha sido reveladora», dijo Coribo, asintiendo. «Pensaba que era la costumbre de Poniente, pero no es del todo cierto, ¿verdad?». Steve negó con la cabeza. «He adaptado mi estrategia a la campaña, pero no lo es. Si nos unimos a un ejército más grande, veremos cómo libran la guerra».
Corribo lo consideró un momento. Me han dicho que las guerras de Poniente son como las del siglo de sangre. ¿El siglo de qué? Preguntó Esteve, arqueando las cejas. Un periodo caótico de agitación y luchas de poder que inundó gran parte de Essos, dijo Corribo. Podríamos hablar del tema durante muchos días, y no es una conversación agradable. Voy a tener que sentarme en una biblioteca durante unas semanas después de que todo esto se resuelva, dijo Esteve. Entre Neíes y Keladri había pocas cosas que no se le pudieran explicar, pero pagaría un dineral por una enciclopedia como las que Ciel le había dado al despertar. Estarás contenta, querida, dijo Corribo, con una sonrisa que dejaba ver sus dientes blancos, aunque puede que te encuentres pasando más de unas semanas. Esteve resopló. Si eliminamos un ejército lo suficientemente grande, podría apoderarme de la arca de pagos y comprarle una biblioteca. De lo contrario, no me veo sacándola de una. Le decepcionó mucho que todos mis libros estuvieran escritos en Alto Valirio, dijo Corribo. Pero, arcas de pagos, ¿quieres decir que los ponientes operan como las compañías libres? ¿Te refieres a tus compañías mercenarias? Preguntó Esteve, pensativo. La verdad es que no estoy seguro. Creo que la mayoría de los soldados aquí sirven como una forma de impuesto, o un servicio debido. Puede que esté haciendo suposiciones de casa. El canoso, Walt, lo sabría, dijo Corribo. Lo haría, dijo Esteve, pero algo más le había llamado la atención. ¿Te refieres a que las compañías mercenarias de Essos se las arreglan con toda su riqueza? No podía negar que la idea le intrigaba. Ofrecía posibilidades. Hasta cierto punto, dijo Corribo. La Compañía Dorada es famosa porque sus miembros llevan su riqueza consigo, pero cualquier compañía que supere cierta, gesticuló, buscando la palabra, capacidad, guardará sus tesoros en un banco. Miró a Esteve. ¿Por qué? Tengo planes, y necesitan dinero, dijo Esteve, como si no se refiriera a la destrucción de la industria esclavista en Essos. Probablemente acabe luchando contra algunas de esas compañías libres en algún momento. Me parece buena idea tomarles la medida. Como tú digas, dijo Corribo. Aunque imagino que tu servicio en este conflicto te hará ganar una buena cantidad de dinero. Ah, no tengo contrato, dijo Esteve, agitando la mano. Disculpa, preguntó Corribo, parpadeando. Esto es, supongo que lo llamarías un asunto personal, dijo Esteve. Soy amigo de algunas de las personas implicadas en el asunto. El doctor lo observó un largo momento. Cada vez es más fácil ver cómo inspiras tanta lealtad, dijo Corribo. Esteve se encogió de hombros. Ya lo habían acusado de estar dispuesto a recibir una bala por desconocidos en la calle, pero conocía su bagaje y no iba a sacarlo a colación ahora. Mencionaste haber servido en una compañía libre durante tu aprendizaje. Sí. Los vientos, dijo Corribo. Era una compañía nueva cuando me uní a mi maestro allí, pero han crecido, y... La lluvia seguía lloviznando suavemente contra la lona. Hablaron un rato más, y Esteve aprendió sobre la vida en una compañía libre en Essos. Algunas partes eran interesantes, otras más informativas y otras, discretamente exasperantes. Pasaría algún tiempo antes de que pudieran usar la información, pero aún así la recordaba. Dejó a Corribo con sus propios asuntos y emergió para ver el final del entrenamiento de Keladri, con los hombres bajando la ladera. Un hombre resbaló en la hierba mojada entre risas y burlas, aunque sin malicia. La media mañana empezaba a quedar atrás, y pronto tendría que ponerse manos a la obra con la planificación. Sin embargo, las nubes grises lo hicieron detenerse y las miró fijamente un buen rato. La lluvia le caía en la cara, pero la ignoró, con la mano derecha crispada. Había pasado tiempo, meses, desde la última vez que había intentado invocar a Mjolnir. No desde una tarde tormentosa en Arenal. Por un momento, consideró esperar o ir a otro lugar primero, pero dudaba mucho que el martillo estuviera tan cerca como para llegar a su mano antes de que pudiera dejar de llamar. Solo iba a ver si era posible. Sintió un dolor fantasma en la mano, pero lo superó. Tenía que intentarlo. Esteve extendió la mano, no físicamente, buscando la conexión. Durante un largo instante, no hubo nada. Ninguna respuesta, ningún hilo de conexión que le llegara. Pero entonces, un dolor, una agonía absoluta, le recorrió el brazo, y la única razón por la que no gritó fue porque sus músculos se tensaron en respuesta. Podía oler a cerdo cocido, y el recuerdo de un ataúd de metal cruzó su mente, pero luego fue expulsado por el tormento. Y apartó la conexión, deseando que desapareciera. Un instante después, la angustia cesó y se tambaleó, apretando la mandíbula con tanta fuerza que casi le crujieron los dientes. El olor a cerdo cocido no desapareció, y el dolor persistía. Ser, ¿estás bien? Esteve luchó por dominarse, levantando la vista. Era Sir Henry,
recién salido del entrenamiento de Keladri, y lo miraba con preocupación. Asintió bruscamente. Estoy bien, se obligó a decir. Gracias. Henry dudó, pero asintió lentamente, obedeciendo la orden tácita y continuando su camino. Miró hacia atrás una vez antes de rodear la tienda de curación y desaparecer de la vista. Al irse, Esteve bajó la vista hacia su mano, dándole la vuelta lentamente para ver la palma. La piel afectada era una mezcla de negro y rojo, y ya se le estaban hinchando ampollas amarillas. Un rastro de quemaduras le cruzaba la palma, una línea gruesa, y entre el daño pudo distinguir un patrón familiar. Lentamente, Esteve se giró para volver a entrar en la tienda de Coribo. Su mente estaba llena de preocupaciones, pero eran distantes, secundarias al momento presente, y se sentía desconectado. Necesitaría un remedio para esto. Lo que una vez fue su tienda de viaje se había convertido en la tienda del comandante y el punto focal del campamento. Esteve y Neyeis aún tenían sus habitaciones dentro, pero en su mayor parte se había convertido en una sala de planificación. A diferencia del espacio de trabajo de Coribo, una mesa era un lujo y no una necesidad, así que no habían gastado el valioso espacio de su equipaje en ella. En cambio, los involucrados en la planificación del asalto al depósito de suministros estaban reunidos en círculo, algunos sentados en taburetes plegables, otros de pie. Todos observaban el boceto que Esteve había hecho del depósito antes. Las nubes al romperse dejaban pasar suficiente sol para iluminarlo. El viento seguía soplando contra las paredes de lona. No tan mal como ese campamento de Yice en Bloodstone, dijo Eric, rompiendo el silencio. Tenía las manos en los bolsillos mientras miraba el mapa por encima del hombro de Walt. Walt emitió un gruñido de disgusto, frotándose la vieja cicatriz de flecha en la mejilla. Mejor que no, dijo, moviéndose en su taburete. Si no somos minuciosos, un Gini podría escapar fácilmente, dijo Keladri, frente a él, con la mirada fija en el boceto. Todavía llevaba su gambesón azul marino y blanco, cuyo volumen oscurecía la forma de su torso, y sus brazos estaban cruzados mientras pensaba. Las patrullas serán el problema, dijo Walt. Se pondrán furiosos si vuelven y ven que lo han tomado. Podríamos empezar por emboscar a las patrullas, sugirió Henry, también de pie detrás de Walt. Elimínalos y luego rodea el depósito. Al igual que Keladri, seguía usando su gambesón después del entrenamiento, aunque quizás por razones diferentes. A menos que sean Taantos, tendrán patrullas rotativas, dijo Yorick, rascándose el flequillo rubio. Se quedó de pie detrás de Keladri y miró a los demás en la tienda mientras hablaba. Sería prudente que nos vieran venir. Los dos últimos líderes de escuadrón se guardaron sus consejos, inseguros aún de expresar sus ideas estratégicas ante caballeros y veterano soldados. Humphrey y Ashley permanecieron hombro con hombro, de espaldas a la puerta de la tienda, escuchando. Preferiría no asaltar el depósito directamente, dijo Esteve, sentado frente a ellos, hablando por fin. Le dolía la mano, pero la ignoró, al igual que el impulso de juguetear con la venda que la rodeaba. Peligro aparte, no hay problema con las patrullas. Aún tenían tiempo antes de que pudieran organizar una respuesta contra ellos. No en vano habían confiscado todos los caballos y dejado a sus prisioneros sin geraduras ni provisiones sobrantes, para que caminaran penosamente hasta la fortaleza más cercana. Aún así, un Gini cabalgando con fuerza, informando de un ataque a los puntos de suministro, aceleraría enormemente la respuesta. Así que no podemos capturarlos sin alertar al campamento, y no podemos arriesgarnos a atraparlos después, dijo Henry. Podríamos, dijo Esteve, pero no quiero. Arriesgarme, quiero decir. Se compartieron pequeñas sonrisas ante sus palabras directas. ¿Y si nos colamos de noche?, preguntó Robin. Se quedó a espaldas de Esteve y tragó saliva ante la repentina atención que le prestaban. Siguen patrullando de noche. Estos no, dijo Walt, pensativo. No con lo que hemos visto de ellos. Se sienten seguros. Centinelas, y quizás un grupo durmiendo cerca de sus caballos, opinó Eric. Estos edificios, dijo Keladri, señalando dos edificios largos y estrechos junto al muro oeste. Son los barracones. Destacaban entre las demás estructuras del interior, siendo de las pocas hechas de madera en lugar de lona. Probablemente, dijo Esteve. Con el tiempo que lleva este campamento aquí, ya no tendrán a los hombres durmiendo bajo lona. Empezaba a picarle la mano y la flexionó, intentando aliviarse con el vendaje. Algunos ojos se fijaron en ella, pero nadie dijo nada. Si entramos de noche, podríamos embotellar a los que duermen dentro, dijo Keladri. Seré el señor del nido de águilas antes de que la compañía pueda sorprenderlos, dijo Yorick, aunque no parecía completamente en contra de la idea. Sería una fuerza pequeña para liderar, y el resto para seguir, dijo Eric, rascándose la barba rojiza que se desvanecía.
Walt asintió con un sonido. La mayoría en el cuartel, un centinela en cada torre, la respuesta inmediata que tengan, y digamos, un par patrullando el campamento. Son muchas suposiciones, dijo Esteve, sin juzgar. Soy viejo y descuidado, así que son buenas suposiciones, dijo Walt. Ni siquiera tienes 50, dijo Esteve. Dije viejo, no antiguo, dijo Walt. Habría dicho antiguo, dijo Eric, provocando a su viejo camarada. Habrías dicho muchas cosas, por eso te falta ese diente, dijo Walt. Ofrezco mi escuadrón para la fuerza, dijo Humphrey, hablando por primera vez. Hubo una pausa mientras los demás se tomaban un momento para volver a centrarse en el asunto en cuestión. ¡Qué barbaridad!, dijo Eric. No era el único en su decepción, pero algunos pensaron con más rapidez que otros. Ofrezco el mío para una respuesta a caballo, por si acaso hay corredores, dijo Henry rápidamente. Una escuadra no será suficiente para asegurar el campamento, dijo Yorick. Mi escuadra y yo podríamos tomar el lado opuesto de Humphrey y luego asegurar los mules. De acuerdo, dijo Esteve, levantando la mano izquierda y sonriendo. Aprecio su entusiasmo. Estamos todos de acuerdo en un ataque sorpresa nocturno. Solo hubo un momento de reflexión antes de que sintieran. Entonces lo haremos así. La luna brillaba esa noche, pero el cielo nocturno estaba surcado de nubes, dejando el paisaje de colinas y campos en sombras. Fue a través de estas sombras que Esteve y sus hombres se deslizaron sigilosamente, siguiendo los pliegues de los campos y manteniéndose agachados, con la esperanza de evitar la atención de los centinelas del depósito que se acercaban por el oeste. Desde el este, Ser Yorick lideró a su propia escuadra, siguiendo el río y los frondosos árboles que lo bordeaban. Sin forma de comunicarse, Esteve sintió una punzada de inquietud, como si estuvieran en un reloj que no podía ver, pero la reprimió, concentrándose en su propia tarea. Más allá de sus dos acercamientos, necesitaban terminar el trabajo antes de que la escuadra montada se acercara. Intentar atrapar a cualquiera que escapara de su red podría fácilmente delatar la presa antes de que estuvieran listos. Brigandine era mucho mejor que la armadura para su tarea, y Esteve agradeció haber pagado extra para que le rasparan y oscurecieran los yelmos y las gorgueras. Habiendo dejado su armadura atrás esa noche, lo más reflectante en ellos era el escudo en su espalda, pero tenía mucha práctica en asegurarse de que ningún destello de luz los delatara. La aproximación final aún estaba por llegar, pero estaban más cerca que el Ewald ese mismo día, y la alarma aún no había sonado. Señor, susurró Robin. Puedo disparar desde aquí. Esteve levantó el puño. Humphrey lo imitó a mitad de la fila, y se detuvieron, medio ocultos tras una pendiente ondulada. ¿Estás seguro? Estaban a menos de 100 metros de las murallas, pero no por mucho. Robin asintió, sacando una flecha de su carcaj, y eso fue suficiente para Esteve. Miró a Humphrey y habló en voz baja. Resistirán aquí hasta que Robin dispare. Una vez que el centinela esté acabado, corran hacia la puerta, sigilosamente, y la abriré para ustedes. Sí, señor, dijo Humphrey, tranquilo y firme. Había recorrido un largo camino desde que era un aldeano apenas entrenado que luchaba contra miembros de clan, incluso si había matado a 2 en su primer combate. Robin, dispara en cuanto me veas moverme, dijo Esteve. Pasó un largo rato observando al escuadrón de Humphrey. Una mezcla de gente común y hombres de armas, los 15 estaban agachados, apoyados en la pendiente, y había una mezcla de cautela y entusiasmo en sus figuras. Los había entrenado lo mejor que pudo, pero ahora les tocaba a ellos ponerlo en práctica. Que Dios los acompañe. Los veo luego. No hubo respuesta, pero todos se llevaron un nudillo a la frente o agacharon la cabeza. Esteve se giró y se dirigió al río, desapareciendo en la noche, y se dispusieron a esperar. Salvo la espesa hilera de árboles a ambas orillas del río, había poca cobertura más allá de las depresiones en los campos en barbecho. Si hubiera sido de día, o si la nubosidad hubiera sido menor, habría estado completamente expuesto a cualquier centinela que lo mirara. Pero no lo era, y él no lo estaba. Esteve llegó a su objetivo en un instante, un árbol demasiado lejos del campamento como para que valiera la pena quitarlo, alineado con el muro norte. Podía ver claramente al centinela en la torre. El hombre estaba sentado, con el pecho y la espalda por encima de los muros de su percha, y se había quitado el yelmo, aunque aún llevaba una cofia de malla. Miraba hacia el río, vigilando los barcos o quizás simplemente apreciando el reflejo de la luna en su superficie, que se movía lentamente. Esteve observaba, con el perfil oculto contra el árbol, y esperó durante largos instants. Cuando consideró el momento oportuno, se movió con rapidez, cruzando la distancia hasta el muro en segundos. Cruzó la zanja llena de púas de una sola zancada, deslizándose entre las púas del montículo que había detrás sin disminuir la velocidad.
El montículo le sirvió de plataforma para saltar el muro de un solo salto, y chocó contra el lateral de la plataforma de la torre, agarrándose a la parte superior con la mano izquierda. El centinela miraba confundido, y la confusión se convirtió en alarma al ver al hombre aferrado al exterior de su puesto. Estaba tomando aire para gritar, con una mano en la daga que llevaba en la cadera, cuando Esteve saltó y le dio una patada en la mandíbula con todas sus fuerzas. El cuello del hombre se quebró de forma audible y se desplomó, pero Esteve estaba allí para sujetarlo antes de que pudiera aterrizar con un ruido metálico. Se incorporó justo a tiempo para oír el leve sonido de un arco, seguido de una exhalación dolorosa y el sonido de alguien cayendo sobre una rodilla. Hubo un segundo sonido y un golpe sordo. Se detuvo a escuchar, pero después de un largo momento todo permaneció en silencio, y los centinelas del otro extremo del depósito ni siquiera se inmutaron, continuando su vigilancia. No fue fácil bajar de la torre con una mano, pero lo logró, deslizándose y usando su mano y pies sanos para frenar el impulso, saltando cuando pudo aterrizar sin hacer ruido. Dentro del campamento, pudo ver que su primera impresión había sido correcta, quienquiera que lo hubiera organizado sabía lo que hacía, los caminos rectos y precisos, los edificios y las tiendas de lona dispuestos en blocks. Sin embargo, no había tiempo para inspeccionarlos más de cerca, y corrió hacia la puerta entre la muralla y el edificio de madera que sospechaban que era el cuartel. La puerta estaba atrancada, pero levantarla fue cuestión de un instante, y entonces la puerta se abrió con un crujido para dejar entrar a Humphrey y sus hombres. Entraron apresuradamente, deslizándose a un lado, fuera de la vista de cualquiera que pudiera caminar por el sendero que descendía hasta la puerta del lado este. ¿El cuartel?, preguntó Humphrey con la voz ronca por el susurro. Esteve asintió. A ambos lados de la puerta oeste, y contra la pared, si no eran ellos, no habría otra opción. Destinad 4 hombres a bloquear las puertas. El resto iréis a los establos y los cerraréis, dijo. A juzgar por el tamaño de los edificios, podría haber 20 hombres en cada uno o 40, pero eso no importaría si estaban atrapados dentro, o mejor aún, si no se daban cuenta de la intrusión. Me aseguraré de que el campamento esté despejado. Gestos y susurros transmitían órdenes, pero Esteve los dejó solos, adentrándose solo en el depósito. Solo la precaución le decía que podría haber guardias patrullando, pero mejor comprobarlo que ser sorprendido. Merodeó por los senderos, inspeccionando el campamento en cuadrícula. El establo estaba junto a la puerta sur, así que revisó primero el resto del campamento. Los minutos que pasaba se le hacían eternos mientras agudizaba los sentidos. El aire de la noche era fresco, y en la quietud cada paso parecía crujir ruidosamente en la tierra. No pudo evitar inspeccionar los almacenes temporales que albergaba gran parte del campamento. Casi parecían tiendas de campaña, estacas de madera que sostenían techos de lona para que las cajas y barriles del interior pudieran ser atendidos desde todos los lados, sin ninguna entrada que creara un cuello de botella. Los suministros que contenían estaban apilados en alto, casi hasta el techo, demasiado altos para poder mirar a través de ellos y ver los otros senderos. Continuó buscando, con el oído atento. No encontró nada. O no había guardias patrullando, o tuvieron la mala suerte de evitarlo. Vislumbró a Robin trepando a la torre de vigilancia que había dejado vacía, manteniendo su arco bajo el costado, oculto, y saludó con 2 dedos, recibiendo uno a su vez. Todo iba tan bien como cabía esperar. Entonces, oyó un grito furioso y sonidos de una pelea. Un caballo relinchó con fuerza. Al mismo tiempo, oyó un crujido de piedra contra carne proveniente del este. Sus hombres podían encargarse de quienquiera que estuvieran luchando en el establo, pero el escuadrón de Yorick se vería frenado por la puerta cerrada. Ya corría hacia la puerta cuando oyó otra onda silbando en el aire y un fuerte golpe al impactar en un yelmo. Siguió un juramento de dolor, y Esteve llegó a la puerta a tiempo de ver al último centinela levantarse de nuevo, con una mano en la cabeza y la otra buscando una cuerda que colgaba de una pequeña campana. Si su escudo hubiera estado entero, el derribo habría sido fácil, pero no lo estaba. Estaba roto y su mano quemada. La campana sonó 1, 2 veces, resonando en la noche, y entonces la cabeza del centinela se echó hacia atrás al ser golpeado en la cara. Vivo o muerto, cayó de espaldas contra la pared de la torre y se desplomó hasta perderse de vista. Esteve levantó la tranca de la puerta y la arrojó por encima del hombro, abriendo las puertas a rastras, y luego corrió de vuelta al cuartel. La campana había sonado brevemente, pero seguramente habría despertado a algunos, y a partir de ahí despertarían más. El entrecortado de cascos llegó a sus oídos, cada vez más cerca, y estaba pasando por la intersección central del campamento cuando divisó al caballo y al jinete.
La mirada de determinación del hombre se transformó en una de sorpresa casi cómica, y Esteve vio el momento en que decidió abatirlo. Deteniéndose en el sitio, esperó a que el jinit se acercara, como paralizado por la indecisión. El hombre estaba desarmado y tenía el labio partido, pero su montura a galope tendido sería suficiente para matar a la mayoría de los hombres. A la mayoría de los hombres, pero no a Esteve Ayars. El caballo se acercaba y Esteve saltó, girando, superándolo con facilidad. El jinit apenas tuvo un instante para mirar boquiabierto antes de que lo derribaran de un revés, volando por los aires y jadeando por el golpe en el pecho. Aterrizó pesadamente en el suelo, retorciéndose y aturdido, pero Esteve no tuvo tiempo de atenderlo. Oía un clamor en el cuartel, y sus hombres necesitaban su ayuda. Corrió, con sus largas piernas devorando la distancia restante, y llegó a tiempo de ver a dos de sus hombres apoyándose en una de las puertas del cuartel. Algo golpeó la puerta al otro lado, tirándolos hacia atrás, pero se mantuvieron firmes con la fuerza que les había costado ganar. Sus lanzas actuaban como barras, introducidas a través del pohumo para impedir que se abriera hacia adentro. Los que estaban dentro del cuartel estaban completamente despiertos, y pudo oír forcejeos similares en las otras puertas. Al otro lado del callejón, la puerta más cercana no tenía hombres sujetándola, sino una pared de cajas, 3 de fondo junto a la puerta. Esteve puso una mano en la puerta, y cuando llegó la siguiente embestida, apenas se movió. Una maldición afligida sonó desde detrás de la puerta. «Señor», preguntó un hombre. «Vayan al otro cuartel», dijo Esteve. «Yo me encargo de esto». Hubo otro impacto en la puerta y un fuerte estruendo, como si algo estuviera siendo usado como ariete, pero de nuevo la puerta solo vibró. «Tomen sus lanzas». Ninguno de los dos dudó, sacando las lanzas que habían usado como barras y echando a correr. En lo que a proezas de fuerza se refiere, no había un solo hombre en la compañía que dudara de su capitán. De nuevo se oyó un estruendo, pero esta vez algo se rompió, y no fue Esteve ni la puerta. Se oyeron más maldiciones, y decidió encargarse de todo antes de que se hicieran daño. Las bisagras habían tenido mejores días, y la puerta estaba rígida cuando Esteve la abrió. Con un crujido, se abrió hacia adentro, revelando el interior. Hileras de literas recorrían el edificio, toscamente hechas y con lonas tensadas como colchones. Más importantes eran los hombres que habían estado durmiendo en ellas, muchos medio vestidos y medio armados. 2 hombres sostenían los restos de un baúl entre ellos, y miraban fijamente la puerta abierta, visiblemente desconcertados. «Creo que veo el problema», dijo Esteve, intentando, sin éxito, contener una sonrisa burlona. «Esta puerta se abre hacia adentro, y tú intentabas empujarla hacia afuera». El cofre cayó cuando el primer hombre, sin camisa y con un impresionante bigote castaño, agachó la cabeza y se abalanzó sobre él con las manos desnudas. Intentó taclear a Esteve para apartarlo y dejar la salida abierta, pero se encontró con una pared de músculos inamovibles, menos flexibles que las paredes de madera del propio edificio. Lo que habría sido un ejemplo perfecto de placaje, cargar a Esteve sobre sus hombros y cargarlo de vuelta, lo dejó en una profunda guillotina, aunque no por mucho tiempo. Esteve lo agarró por el dobladillo del pantalón y lo lanzó al techo con un gran estruendo. Cuando bajó, como exigía la gravedad, aterrizó sobre su compañero entusiasta del ariete, atrapándolo bajo su aturdido cuerpo. «¿Quién sigue?», preguntó Esteve. Había muchos voluntarios. La puerta del fondo del edificio quedó casi sola mientras los hombres de armas se dirigían hacia la falsa promesa de escape. El primero recibió una fuerte bofetada, que lo hizo girar al ser lanzado hacia la derecha, y el segundo recibió el revés, enviándolo a una litera a la izquierda, completamente destrozado. El siguiente hombre tenía una daga y avanzó con amplios golpes, intentando obligar a Esteve a retroceder, incluso para cortarlo. En cambio, se giró y entró por la puerta, arruinando el corte. La daga se acercó a su cuello, pero Esteve la atrapó con la mano izquierda, dejando que la hoja se deslizara entre sus dedos, atrapando la mano que la empuñaba en la suya. Giró la muñeca, y con un crujido, la del hombre se rompió, arrancando un grito de su garganta por el inesperado dolor. Esteve extendió las piernas con un pie y aterrizó pesadamente, rodando para esquivarlo a pesar del dolor. Los siguientes 5 hombres ya no representaban un desafío, y Esteve repartía bofetadas y ripsas con presteza. Puede que tuviera una mano quemada y vendada, pero el día que no pudo defender una puerta contra la gente común con una sola mano fue el día de su jubilación. Aún quedaban unas 3 doucenas de hombres en el edificio, pero de repente parecían mucho menos ansiosos por pasar, algunos miraban hacia la otra puerta. Una carrera de pánico hacia la puerta que 3 de sus hombres sostenían no era lo ideal. Adoptó una postura engañosamente despreocupada. «Ahora, podemos seguir adelante»,
O pueden volver a la cama, dijo, recorriéndolos con la mirada. Pero de una forma u otra, se echarán una siesta. Levantó la mano izquierda en una amenaza silenciosa. ¿Quieren que los dejemos tomar el campamento?, preguntó alguien en tono desafiante. Quiero que se queden en sus barracones para no tener que matar a más de ustedes, dijo Esteve sin rodeos. Varios hombres miraron a los que estaban en el suelo, pero seguían moviéndose y gimiendo, algunos apartándose, y estaban confundidos, pero entonces comprendieron lo que debía significar para un caballero enemigo estar en el corazón de su campamento, amenazándolos en sus propios barracones. Quédense aquí y no causen problemas, y serán liberados ilesos cuando terminemos, dijo Esteve. De lo contrario, el grupo era demasiado grande para juzgar a sus miembros individualmente, pero podía sentir que el ánimo oscilaba entre la excitación y la abrumación por su exhibición. Se acercó un ruido de cascos, y Esteve retrocedió por la puerta para ver quién se acercaba. Era un miembro del escuadrón de Humphrey, y el caballo era nuevo. Los tenemos a todos, Sir, dijo el hombre. El campamento es suyo. Gracias, Robert, dijo Esteve. Miró a los que estaban dentro del edificio, no se habían movido en su aparente distracción, pero aún así habían escuchado sus palabras. ¿Y bien, tomaron el campamento?, preguntó el mismo hombre entre ellos, aparentemente el nuevo portavoz. Puede que esté mintiendo, dijo Esteve. Pero los centinelas no están tocando las campanas, están atrapados en sus barracones y mi soldado aquí está montado en uno de sus caballos. Otro caballo se acercó, y esta vez era uno del escuadrón de Iorit. Capitán, dijo el hombre. Era Draga, un nórdico poco común en el valle. Tenía sangre en su barba negra. Se han tomado los botes y a su tripulación. Bien hecho, dijo Esteve. Se volvió hacia los hombres de armas que se arremolinaban. También conseguimos los botes de suministros. Bien. Bien que, nos quedaremos aquí encerrados, dijo el mismo hombre. Déjenme decirles. ¿Todos están de acuerdo?, preguntó Esteve a la sala. Hubo una ronda de síes, algunos más a regañadientes que otros, pero él estaba satisfecho. ¿Dónde está su comandante?, preguntó. Tenía el escuadrón nocturno en los establos, fue la respuesta. Esteve miró a Robert con expresión interrogativa. Robert negó con la cabeza, pasándose un dedo por la garganta. Los mantendré a todos separados por ahora, dijo, pero haré que mi médico atienda a los heridos graves. Si alguien intenta salir, los detendré. Con esa última advertencia, la puerta se cerró con un fuerte portazo. El daño causado requirió más fuerza de la habitual. Robert, quédate en esta puerta, ordenó Esteve. Enseguida enviaré gente para que te ayude a asegurarla. Sí, señor. Esteve ya se alejaba a grandes zancadas, rumbo a los establos. Draga, vuelve con Iorit, infórmale de lo sucedido. Henry debería estar cerca, y quiero que le envíen un jinita a él y al resto de la compañía. Dile a Keladri que los lleve al interior de los muros y empiece a procesar lo que tenemos. Capitán, dijo Draga, haciendo girar a su caballo y galopando hacia el norte. Avanzando hacia los establos, Esteve moderó su preocupación con un optimismo cauteloso. El campamento no había sido completamente desalojado, pero sí lo habían sido, y ahora solo era cuestión de limpiarlo. ¿Qué tan mal está?, preguntó Esteve. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la habitación apestaba a caballo. Está mal, dijo Corribo. No levantó la vista, protegiendo la cabeza de la luz de la linterna que Ren le sostenía. Aunque podría ser peor. En un banco frente a él, hecho con cajones y cubierto con lona, yacía un hombre con una pernera del pantalón cortada y usada como treipo para absorber la sangre. Hacía muecas de dolor mientras Corribo se aplicaba aguja e hilo en la profunda herida de la pierna, con la frente perlada de sudor. ¿Cómo va el dolor, Ed?, preguntó Esteve. El hombre rubio lo había acompañado desde la aventura en las montañas, y ahora estaba en el dominio con una herida de espada en el muslo. No tan mal como tus canciones de marcha, dijo Ed. Intentó sonreír, pero solo logró que su barba se contrajera. Ahora solo está siendo mezquino, dijo Esteve. ¿Quieres otra dosis? Bueno, si insistes, dijo Ed. Con cuidado, Esteve le sostuvo el odre de vino, y Ed estiró el cuello para beber un sorbo del oro del rejo. Me parece mal, dijo Ed, matar a un hombre y luego robarle el vino. Yo no me preocuparía, dijo Humphrey, de pie al pie del banco improvisado. Estabas demasiado ocupado maldiciéndolo mientras yo lo mataba. En lugar de llevar al herido a algún lugar, habían llevado al médico a Ed, y el establo se convirtió en un lugar de trabajo improvisado para el Mermin. También estaba en la habitación el cadáver del comandante del campamento, todavía con su gambesón y cadena, aunque su rostro era un desastre ensangrentado. Lo habría tenido, argumentó Ed. Contuvo la respiración mientras Corribo le apretaba los puntos. Vendaje,
dijo Corribo, y Ren se los entregó. El médico ayudó a Ed a levantar la pierna lo suficiente para vendar la herida, y el hombre lo hizo, gimiendo. ¿De qué se queja?, preguntó Esteve. Cualquiera pensaría que te han apuñalado. Ed rió, solo para volver a gemir. Sí, podría ser peor. Podría estar fuera de la guerra para siempre. Hubo un largo momento en que nadie respondió. El herido perdió el poco humor que le quedaba y luchó por incorporarse. Pero dijiste que podría ser peor. Peor es que te desangres antes de que termine la pelea, dijo Corribo, todavía vendando la herida. Hay una arteria, bueno. No fue cortada, y estás vivo. Ed palideció y se dejó caer contra el banco. ¿Qué haré, si no puedo luchar? Entonces sigues siendo miembro de la compañía, dijo Esteve. Te curarás. Solo llevará tiempo. Miró a Corribo, y el hombre ladeó la cabeza ligeramente a un lado y luego a otro. Aunque no recuperes la movilidad completa, sigues cubierto por mi garantía. La tensión pareció disiparse en el hombre y asintió. ¿Qué hago mientras tanto? Bueno, aunque estoy seguro de que a Walt le encantaría que hiciera su trabajo, dijo Esteve, y Ed se quedó paralizado. Tienes las manos firmes que creo que Corribo encontraría útiles en un asistente. Corribo hizo una pausa en su trabajo y levantó la vista. Si Corribo está dispuesto a eso, claro está, dijo Esteve. Asistente, dijo Corribo, con cara de querer acariciarse el bigote de no ser por la sangre en sus manos. Esta palabra no es el que está antes de oficial y maestro. No, ese es aprendiz, dijo Esteve. Dijo Corribo. Volvió a vendarlo y lo ató. Podría ser útil en 1 o 2 semanas, cuando pueda ponerse de pie con facilidad. Sí, gracias, señor, dijo Ed. Entonces, está resuelto, dijo Esteve. Le entregó el odre. Asegúrate de disfrutar esto. Ren, tú sigue a Corribo hasta que no te necesite, y luego ve a buscar a Keladri. Nos quedaremos aquí mañana, hoy, y partiremos al día siguiente, cuando hayamos descansado. Ed inclinó la cabeza lo mejor que pudo mientras se acostaba. Sí, capitán, dijo Ren, con un poco más de intensidad de la que correspondía, pero Esteve ya estaba acostumbrado. Humphrey, acompáñame, dijo Esteve. Se dio la vuelta y dejó atrás los establos, y tras un momento de sorpresa, Humphrey lo siguió. El campamento ya estaba completamente tomado, 2 centinelas en cada torre de la esquina y un escuadrón en los muelles. Los barracones estaban vigilados, y algunas de las tiendas del almacén habían sido reorganizadas para que las tropas pudieran dormir un poco sin tener que trabajar más de lo necesario. Conversaciones tranquilas se extendían por el campamento mientras la emoción de la noche llegaba a su fin. Esteve caminó por el sendero principal del campamento, en dirección norte, y Humphrey lo acompañó, primero detrás, pero a su lado cuando Esteve lo empujó hacia adelante. Aunque no era tan grande como Hugo o los gemelos, seguía siendo un hombre de hombros anchos, y el entrenamiento y la comida lo habían engordado bastante. Con la luna ya no oscurecida por las nubes, su cuero cabelludo casi brillaba a la luz. Así que mataste al comandante, dijo Esteve mientras caminaban. Humphrey lo miró de reojo. No es mi primera muerte. No, serían esos hombres del clan que asaltaron tu casa, dijo Esteve. Humphrey gruñó. Tenías una lanza entonces, ¿verdad?, preguntó Esteve. Sí, dijo Humphrey. Walt nos enseñó. Esteve guardó silencio. Sus botas crujían en la tierra al avanzar. No tan bueno como Keladri, no creo que nadie lo sea, añadió Humphrey, llenando el silencio. Keladri es uno de los mejores que he visto con una asta, dijo Esteve. No usaste una lanza contra el comandante. No, yo. Se interrumpió, tragándose la explicación que iba a dar. Vi la cara del caballero, dijo Esteve. No murió particularmente bien. No señor, dijo Humphrey. Sus manos, magulladas y con costras, se flexionaron con cuidado. Llegaron a la puerta norte y se detuvieron. El río era visible desde allí, las puertas abiertas, y una sección de los árboles a ambos lados de los 2 pequeños muelles había sido talada. Por un momento, Esteve se limitó a observar el reflejo de la luna en su superficie plana. Pensé que lo había matado, dijo Humphrey. Se pasó una mano por el cuero cabelludo. Walt me dice que tú y Ed son primos, dijo Esteve. ¿Hablaste verdad? Sí, dijo Humphrey. El problema no es que lo mataras, dijo Esteve al fin. Esto es la guerra. Ni siquiera es que lo mataras a golpes. ¿Sabes qué es? Humphrey hizo una mueca y asintió. Sí, capitán. Esteve esperó. No necesitaba matarlo. Podría haberme detenido, dijo Humphrey, con la cicatriz tirando de su ojo. Solo estaba enfadado. Conozco la ira, dijo Esteve, y algo en su tono hizo que Humphrey tragara saliva, aunque sabía que no iba dirigido a él. Puedo dejar de ser líder de escuadrón, dijo Humphrey.
Hay algunos chicos que estarían. ¿Qué harás la próxima vez, Ser? La próxima vez que alguien de tu escuadrón resulte herido o muerto, dijo Esteve. Solo tienes un primo, pero sé que uno de tus amigos está en tu escuadrón, y los demás se volverán igual de cercanos durante la guerra. ¿Qué harás entonces? Yo pararía, dijo Humphrey. ¿Lo harías? Preguntó Esteve. Se apartó del río, mirando a Humphrey a los ojos. ¿Te detendrías? Humphrey sostuvo su mirada. Lo haría, Ser. Esteve lo observó durante unos largos instants, evaluándolo. Humphrey tragó saliva, pero no apartó la mirada. Te creo, dijo. Organiza a tu escuadrón y acomódalo para pasar la noche. Nos ocuparemos del campamento por la mañana. Humphrey dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sí, capitán. Se giró, dirigiéndose al campamento. Estaba a unos pasos de distancia cuando la voz del capitán volvió a llamar. Humphrey. Se giró, con el corazón dando un vuelco. Me has dado tu palabra, dijo Esteve. Humphrey asintió, y la mirada en sus ojos delató que comprendía lo que había dado. Esteve volvió a mirar al río, dejándolo ir, y escuchó cómo sus pasos se desvanecían. La luna brillaba y su reflejo en el río era pintoresco. Había sido un día largo. XXX. Un día y una noche después, Esteve y sus soldados cabalgaron hacia el oeste, dejando tras de sí una alta columna de humo. Era el humo de los muros del campamento, de las puertas, de las torres, de los edificios, de cada cajón de grano o barril vaciado. Armas y armaduras de repuesto habían sido arrojadas para ennegrecerlas y deformarlas, incluso a los barcos de suministros se les habían cortado los mástiles y retirado los reimous para agravar la conflagración. Para cuando el fuego se extinguiera, nada quedaría útil para el ejército que pasara. Requisaron los caballos del campamento, se llevaron las mejores provisiones para reabastecerlas, y dejaron a los prisioneros en el campo, descalzos y con apenas las provisiones necesarias para llegar a la civilización si les alcanzaban. Ojos hoscos los observaban mientras se alejaban, ensombrecidos por el humo creciente, pero los hombres del dominio estaban derrotados y lo sabían. Solo podían observar cómo la columna de jinetes cabalgaba hacia el oeste, con la bandera de la estrella blanca ondeando a la cabeza. Observad, y sabed que no serían los últimos en caer víctimas. Siguiendo el consejo de Walt y los demás veteranos, se mantuvieron alejados del río mientras viajaban, siguiendo senderos más estrechos. A veces, los senderos que seguían se estrechaban hasta el punto de que solo podían avanzar en fila india, pero la decisión dio sus frutos un día después de dejar el campamento, cuando vieron a un grupo de 50 hombres marchando hacia el este, probablemente dirigiéndose a los restos de la columna de humo que aún permanecía. Avisados por los escaaltas, pudieron observar, ocultos, el paso de la pequeña fuerza. No pueden haber venido de muy lejos, dijo Esteve, tumbado cerca de la cima de la colina tras la que se escondían sus tropas, mirando hacia abajo. Llevan sus provisiones, no van sobrecargados, no llevan carro, dijo Walt. Debe haber otra fortaleza a un día de cabalgata. Deberíamos ir a por ellos, dijo Esteve. Empezó a arrastrarse colina abajo hasta que pudo mantenerse en pie sin miedo a ser visto. Robin, quédate aquí y vigila, luego ven a buscarme cuando se hayan ido. La fortaleza estaba cerca, y sin los hombres adicionales que la guarnición albergaba, poco podía hacer cuando Esteve lideró una carga a través de las puertas. La toma del patio y la rendición forzada de los defensores se estaba volviendo casi rutinaria. También era rutinaria la destrucción de suministros y bienes de guerra, y la expresión en el rostro del caballero terrateniente le resultaba familiar. Menos familiar era la forma en que se demoraron en el pequeño asentamiento, justo el tiempo suficiente para que la fuerza de 50 regresara y fuera emboscada. Cansados tras días de marcha para informar del campamento destruido, se vieron abrumados y superados en maniobras sin pérdidas humanas, algo que Esteve consideraba un logro personal. Habían traído consigo a algunos de los hombres capturados en el campamento, y fueron ellos quienes tuvieron el placer de rendirse al estandarte de la Estrella Blanca por segunda vez. Esteve intentó no encontrarle gracia a sus expresiones, pero era un buen hombre, no uno excelente. Confiscaron las giraduras, incautaron los caballos, y de nuevo marcharon hacia el oeste, buscando más problemas que causar. 5 días después, los pequeños senderos y caminos que seguían se unían al camino principal junto al río. Esteve ordenó jinetes de vigilancia adicionales como precaución, pero el cielo estaba azul y había flores moradas creciendo en los campos. A pesar de sus asuntos, aún había belleza por descubrir, y Esteve se encontró disfrutando del día. Cuando Neieis se acercó a él, el día no hizo más que mejorar. Neieis, dijo Esteve mientras ella se ponía a su lado. Había estado cabalgando con Robin, pero el chico la vio venir y se quedó atrás sin hacer comentarios.
Esteve, dijo Neyes. ¿De qué sonríes? Bueno, me preguntaba si la vista podría mejorar, y así fue. Dos rubores se arremolinaron en las mejillas de Neyes, y ella lo miró con picardía. Así es como un capitán debería hablarle a su intendente. Esteve no respondió, solo la miró fijamente durante unos instants. ¿Esteve? Preguntó Neyes. Oh, lo siento, dijo Esteve. Me distrajo como el sol te da en el pelo. Se oyó una risita disimulada. Esteve, exclamó Neyes, ruborizándose aún más. Neyes, dijo Esteve. Compórtate, dijo ella, pero sus ojos se clavaron en sus labios por una fracción de segundo. ¿Tú también, Robin? La risita cesó. Sí, Robin, compórtate, dijo Esteve. ¿Qué te trae por aquí? He terminado de leer lo que encontramos en el depósito de suministros, dijo Neyes, ignorando su mejilla. Uniendo las piezas con lo que copiamos en las torres de control, creo que tengo el plan para la situación de los suministros, al menos en esta región. Déjame la culpa, dijo Esteve, muy serio. Esperaban otros 3 meses de envíos al depósito, dijo Neyes, y luego el campamento sería abandonado por etapas. ¿Crees que esperan al ejército de la cuenca en 3 meses entonces? No, dijo Neyes. Bueno, al principio lo pensé, pero luego pensé que el ejército no agotaría sus suministros antes de reabastecerse, con lo bien organizados que están, así que ¿por qué llegarían y lo recogerían todo de una vez? Su tono era de entusiasmo, como si hubiera resuelto un rompecabezas. ¿Y? Preguntó Esteve, principal. Entre el espacio que habían reservado y cuando planeaban empezar a desmantelarlo, cuánto tenían en las fortificaciones que tomamos y cuánto llevaban encima esas tropas señoriales. Creo que hasta la mitad de los suministros del depósito se enviarán a las fuerzas de la dominación después de que invadan las tierras de la tormenta, dijo Neyes con voz apresurada. ¿Abastecimiento por tierra? Preguntó Esteve, frunciendo el ceño, pensativo. Es un largo camino para un tren de suministros. Yo también lo pensaba, dijo Neyes. Pero no necesitan abastecerse lejos, solo lo suficiente, digamos, a las fuerzas de la dominación que se queden en las tierras de la tormenta occidentales, lejos del reabastecimiento por mar. Vaya, dijo Esteve, pensando mientras Brooklyn avanzaba con dificultad. Ampliar su capacidad operativa sin depender de lo que puedan transportar ni sobrecargarlos. Lo pensó. ¿Cuánto tiempo entonces? Hasta que el ejército de la dominación llegue. 1 mes y medio, 2 meses, dijo Neyes. Lo mejor que pude reducir. Necesito comprobarlo de nuevo cuando acampemos, dijo, como para evitar expectativas demasiado altas. Pero creo que lo he descubierto. Tu razonamiento suena bien, dijo Esteve. Nos sentaremos a comprobarlo, pero creo que esta podría ser una razón para sacar el rejo. Serra Ayers, creo que solo busca una excusa para compartir un poco de vino conmigo, dijo Neyes. No es vino caliente, dijo Esteve, recordando una tarde pasada en la cima de una torre fría en cálida compañía, pero no lo negaré. Los ojos de Neyes parecieron brillar morados al recorrer sus hombros. Quizás podríamos encontrar una manta. De repente pareció recordar que no estaban solos. Tosió. Un pergamino en blanco y repasar mis números. Esteve tuvo un momento para pensar en qué querría hacer Neyes con él y una manta, pero lo rescataron del abismo en el que estaba a punto de caer cuando uno de sus jinetes de esca alta dobló una curva a buen galope. Vuelvan con los demás no combatientes, dijo con un tono casi brusco. Cambiando de rumbo tan rápido como lo hizo, Neyes ya estaba dando un empujoncito a su caballo, aunque lo dejó con una última mirada que dejó claro a dónde iba su mente. El explorador llegó, y aunque habían cabalgado rápido, no parecían preocupados, y Esteve se sintió más molesto por la interrupción que por cualquier otra cosa. Capitán, dijeron. ¿Cómo se dice, hijo? Hay un puente más adelante, sobre el Blue Burn, dijo. No hay nadie, pero es sólido. 2 carros de ancho. Parece un cruce importante, dijo Esteve. Eso dijo Eric, dijo el explorador. ¿Quieres saber si pasaremos por aquí o si haremos algo al respecto? Evidencia de nuestro paso y perturbación, o dejarlos con la duda y facilitar el viaje, dijo Esteve, pensativo. ¿Qué tan profundo era el río allí? Preguntó Robin, reuniéndose con él. Podría ser lo suficientemente bajo como para dificultar el paso por los escombros, dijo el explorador. No podría decirlo. Lo destruiremos, decidió Esteve. Estaban allí para obstaculizar el paso de las fuerzas de la cuenca, y la falta de puentes era de gran ayuda. Habían pasado otros puentes días antes, pero ninguno tan robusto ni ancho como este, según parecía. ¿Cómo es el puente?, respondió el explorador mientras cabalgaban, hablándoles del antiguo puente de piedra, de los remates desmoronados y la sólida calzada, y en menos de media hora, llegaron.
La columna se agrupó, reuniéndose en el puente. Era tal como se había descrito una antigua mampostería que había visto días mejores, de 2 tramos de ancho. Quiero un piquete de patrulla en cada orilla, ordenó Esteve, mientras sus comandantes de escuadrón se acercaban lo suficiente para oír. Cuando estemos listos para derribar el puente, nos pondremos en contacto con ustedes y procederemos a la orilla norte. Eric y Bull dieron órdenes rápidamente a sus escuadrones, y los jinetes partieron en un frenesí de cascos. Ahora, dijo Esteve a los que quedaban, quien quiere aprender a derribar un puente de forma rápida y eficaz. Robin fue el primero en hacerlo, quizá recordando las lecciones de Esteve sobre guerra irregular, pero el interés no faltó, y pronto Esteve lideró a un pequeño grupo de menos de una docena mientras inspeccionaban el puente, señalando la piedra angular y otros puntos vulnerables. Incluso se quitaron la armadura en un momento dado, nadando bajo el puente para verlo mejor, un evento de gran interés para las chicas de Betty. Esteve se mordió la lengua al ver a algunos de sus muchachos flexionarse y estirarse más de lo estrictamente necesario, aunque se intercambió una mirada con Betty cuando Ursa fingió desmayarse al salir del agua. Tras la inspección, Esteve observó la estructura de piedra. La mala noticia era que estaba bastante bien construida hacía tiempo, y sus ladrillos se habían fundido hacía tiempo. La buena noticia era que estaba bastante bien construida hacía tiempo, y no había recibido mucho mantenimiento últimamente. Normalmente, dijo Esteve a su pequeño grupo, sugeriría usar cambios térmicos para debilitar y agrietar la piedra, pero no quiero esperar tanto ni anunciar nuestra posición. ¿Cambios térmicos?, preguntó Gerald. Enciendan una hoguera en el puente y luego apáguenla de golpe, explicó Esteve. Pasar del calor al frío tan rápido dañará la piedra. Probablemente había leña de sobra en los árboles que bordeaban el río, pero llevaría tiempo reunirla, además de los otros problemas. ¿Cómo lo haremos entonces?, preguntó Ren. No se había unido a ellos en la natación. Enviado por Esteve para hacer un recado rápido durante el mismo. Esteve sonrió, y de repente lo pensaron mejor. Vamos a usar un poco de esfuerzo físico. Ren, ¿dónde pusiste esos martillos? Eran más maasous que martillos, pero junto con unas estacas metálicas, serían herramientas útiles para romper la capa superior del puente y llegar a las claves. La compañía ya estaba mayoritariamente en la orilla norte, pero a los que no estaban se les indicó que se acercaran, y se envió un jinit para avisar a la patrulla sur, y el trabajo comenzó. Era un trabajo aburrido, y también sudoroso mientras el sol ascendía a su cenit, pero el río estaba allí y proporcionaba un agradable alivio. Esteve persistió, su mano casi terminaba de sanar, pero hizo que los demás se retiraran después de un tiempo. Todavía estaban en territorio enemigo, y la compañía se comportó como tal, pero Keladri aprovechó la oportunidad para realizar una sesión de entrenamiento, y vio a sus honderos separarse para nadar un poco río arriba, todavía a la vista, pero lo suficientemente lejos como para tener algo de privacidad. Al llegar la tarde, el primer trozo de piedra cayó al río con un gran chapoteo, y hubo una ovación. Con el primer agujero hecho, el resto sería más fácil. Al menos en esa sección. Animados por el primer éxito, el trabajo se reanudó con entusiasmo, ansiosos por terminar. Pronto, siguieron más chapoteos, a medida que las secciones del puente entre el muelle y la orilla caían víctimas de sus esfuerzos. Destruir el muelle en sí mismo era más que un simple esfuerzo, pero cualquier fuerza que quisiera cruzar el río tendría que encontrar otro cruce o realizar reparaciones improvisadas. Cuando su sabotaje estaba a punto de completarse, un jinit se acercó al galope desde el oeste, llamando la atención de los vigilantes. Esteve se apresuró a saltar el hueco del puente, caminando hasta el centro del camino para esperar su llegada. Se acerca un bote río abajo, capitán, dijo el explorador. 12 a bordo, parece un envío de suministros. No creo que me hayan visto. Buen trabajo, dijo Esteve. Pero creo que la fiesta está a punto de terminar. Larguémonos. La destrucción no se completó a su entera satisfacción, pero el trabajo se hizo lo suficientemente bien como para que fuera un problema para cualquier ejército que pasara por allí mitigarlo, incluso si era probable que el barco que se aproximara pudiera atravesar los escombros arrojados al río. La compañía, que nunca se sentía del todo cómoda mientras esperaban a que terminara el trabajo, se apresuró a montar y huir del lugar del sabotaje. El lado norte del puente era una intersección de 4 caminos, y se dirigieron directamente al norte, dejando atrás el río rápidamente. Aunque mantuvieron la disciplina, la columna adoptó el aire de un grupo de escolares engreídos, seguros de haber cometido algún delito. ¿Qué habrías hecho si el explorador no los hubiera visto venir?, preguntó Ren desde atrás. Ella cabalgaba junto a Robin, portando el estandarte de la estrella blanca como siempre, aunque en ese momento estaba enrollado y mantenido bajo.
Supongo que habría hablado con ellos, dijo Esteve, mirando hacia atrás. Les dije que estaba haciendo mantenimiento del puente. ¿Mantenimiento?, preguntó Ren. ¿Qué tal lo que hicimos? ¿Mantenimiento?, preguntó Robin, casi al mismo tiempo. Bueno, hay un par de agujeros en el puente, ¿no?, preguntó Esteve, con el rostro lleno de inocente confusión. Alguien debería encargarse de eso. Ambos fruncieron el ceño confundidos ante sus palabras, solo para volverse disgustados al comprenderlo. No pudo evitar reír, y el sonido resonó por toda la columna. Los soldados quizá no supieran que lo causó, pero sí sabían de quién provenía, riéndose en lo profundo del territorio enemigo, y si se lo pedía, lo seguirían a Alto Jardín. Cuanto más al oeste viajaban, más valiosos eran sus exploradores. Pocos días después de destruir el puente, les informaron de una columna de infantería en el camino de la compañía, de 40 hombres, y Esteve ordenó un alto para decidir cómo lidiar con ella. Curiosamente, no viajaban al este, sino al oeste por el Blue Burn, y llevaban consigo 3 carros. ¿Qué suponemos que están haciendo?, preguntó Esteve. Se quedó de pie en un pequeño círculo con sus jefes de escuadrón, el resto de la compañía también desmontó, dando a los caballos un respiro del peso y a los hombres la oportunidad de estirar las piernas. No pueden estar huyendo de nosotros, dijo Iorit. Ni siquiera deberían saber de nuestra presencia. Quizás están consolidando fuerzas, preguntó Henry, aunque sonaba dubitativo. Podrían estar reorganizando tropas, camino de unirse a una guarnición, dijo Walt. Sep dijo que parecían tranquilos, dijo que Ladri, refiriéndose al explorador que los había descubierto. Podríamos preguntarles, sugirió Eric con una leve sonrisa. Oye, podríamos preguntarles, dijo Esteve. Prepara a tus hombres para el combate. Los atacaremos con una carga rodante, escuadrón por escuadrón. Se corrió la voz y se dieron órdenes. Era el turno de Henry de quedarse con los no combatientes, una tarea que a pocos les gustaba, pero que todos comprendían su necesidad. Formaron por escuadrones, Esteve al frente sobre Fury, el caballo de guerra blanco pateando con entusiasmo, intuyendo las intenciones de su unit. Esteve revisó las correas de su escudo una última vez. Todavía no estaba contento con cómo estaba con sus reparaciones, pero la protección adicional valía la pena. Sin gritos de guerra, gritó. No quiero que sepan que venimos hasta que oigan nuestros cascos. Que Ladri, tú eres el segundo después de mí. Walt, tú cierra la marcha y vigila su rendición. Si no lo hacen, daremos la vuelta y haremos otro ataque. Que Ladri ladeó la cabeza en señal de reconocimiento. Bajó el yelmo y la aguja, dándole un aspecto de pura letalidad. Sí, dijo Walt. Esteve giró el martillo, aflojando el brazo, y dirigió una última mirada a Neyeis. Ella estaba sentada a caballo con el resto de los no combatientes al abrigo de una colina cercana, junto al camino. Levantó la barbilla, con una mirada orgullosa y confiada, y asintió. Él le devolvió el saludo, luego se dio la vuelta y condujo a sus hombres hacia el oeste a través de los campos. Fury resopló al ponerse a medio galope, con los cascos golpeando el camino de tierra. Podía oír el ondear de su estandarte y los cascos de su escuadra en 2 filas detrás de él. Devoraron el camino que tenían delante, y en un instante, doblaron una curva para ver la retaguardia de su presa. Los carros estaban en el centro de la formación, cada uno tirado por 2 caballos de tiro. Había un amplio campo a su derecha y frondosos árboles a su izquierda, pero también el río. Esteve apenas tuvo que tocar con los talons los flancos de Fury, y el corcel cargaba. En una de las pocas formaciones que habían practicado, sus hombres se desplegaron tras él, formando una cuña. Sabía que Robin estaba detrás de él, a su derecha, y Ren un poco más atrás, a su izquierda, y su atención se redujo hasta centrarse en su objetivo. Casi los tenían encima antes de que los vieran. La última pareja de la columna se giró, con la mirada fija, sobresaltada, un instante antes de dar la alarma. Hubo un movimiento repentino, mientras los que iban delante se giraban para ver qué lo había causado, con la misma expresión de alarma y miedo en sus rostros al ver lo que se les venía encima. Algunos se volvieron hacia los árboles, pero no hubo tiempo, y entonces los atacaron. Los de la retaguardia habían tenido tiempo de comprender la situación, quitándose los escudos de la espalda y preparando las lanzas, pero eran pocos, y Esteve estaba listo. Se inclinó hacia adelante, casi fuera de la silla, con el escudo bajo frente a Fury para atrapar las lanzas, mientras su martillo, cruzado sobre su cuerpo, arañaba los escudos al pasar a la carga. La defensa que habían reunido estaba destrozada, vulnerable a quienes venían detrás, pero no tenía tiempo para pensar en ellos. La furia rugía a lo largo de la columna, apartando a las tropas a empujones, al mismo tiempo que Esteve las derribaba con el martillo en la mano. Había pensado abrirse paso entre la línea,
dejándola desorganizada a su paso, pero se vio obligado a rodear los carros casi en un abrir y cerrar de ojos, y apenas tuvo tiempo de inclinar su cuña hacia la columna antes de que la atravesaran y se alejaran. Dejó que la carga de la furia se desvaneciera al comenzar a girar hacia campo abierto, pero la columna ya no le preocupaba, no con los hombres arrojando sus lanzas o corriendo hacia el río. Su mente estaba en otra parte, llevada por lo que había visto en los carros. No eran armas ni cajas de provisiones. Era alimento para caballos, y un carro estaba casi vacío. Quizás habían recorrido un largo camino, el alimento que usaban para los caballos de tiro, pero quizás no. «Iorit», gritó Esteve. El caballero acababa de terminar su propia carga, tercero en la fila, aunque no era necesario. La columna estaba completamente destrozada, algunos lograron llegar al río, pero Wold lideraba a su escuadrón entre el camino y la línea de árboles, impidiendo que más huyeran. Entre él y los demás escuadrones, la mayoría de las tropas habían dejado las armas, la lucha había terminado. «Capitán», gritó Iorit, alejándose del camino y acercándose a él. «Tenían un destacamento montado», dijo Esteve con gravedad al acercarse. «Arremetan contra los demás. Tráiganlos aquí de inmediato». Iorit no perdió tiempo, espoleó a su caballo para que cargara y gritó «Pa por mí», aumentando la polvareda de la corta escaramuza mientras él y su escuadrón galopaban de regreso por donde habían venido. «Wold, los quiero de bruces en el camino», gritó Esteve. «Averigua cuánta caballería tienen». El viejo soldado obedeció rápidamente, alejándolos de los árboles y conduciéndolos hacia una multitud, mientras gritaba órdenes y maldiciones. Los hombres derrotados fueron empujados con la punta de la lanza, tropezando y aún conmocionados por la carga. En una sola línea, hombro con hombro, dijo Esteve a sus hombres y mujeres. Si nos sorprenden estando desorganizados, formamos una cuña y cabalgamos directamente hacia ellos. No hubo respuesta, ni verbal, mientras su escuadrón seguía sus órdenes, formando de espaldas al sendero y al río. El campo estaba abierto ante ellos, pero al otro lado se elevaba hasta convertirse en una colina. Si se había planeado una emboscada con la infantería como Sibou, era un buen lugar, si no el mejor, pero no tenía tiempo para juzgar sus inconvenientes. Su mente estaba en la cuenta regresiva, calculando cuánto tardaría Iorit en regresar con los no combatientes, transmitir sus órdenes y regresar a toda velocidad. Los derrotados yacían en el camino, bien vigilados. Cuando llegó a la mitad de su conteo, la espera le revolvía el estómago. Los pocos que habían huido cruzando el río hacía tiempo que no los oían, escaparon, pero aún así contaba. La compañía esperaba, en silencio, salvo por el pataleo de los caballos al correrse la voz. Wold se acercó. 15 hombres a caballo, informó con gravedad. Más allá, lo suficientemente cerca como para oír, que el Adri no estaba mucho mejor, con un porte de piedra. A pesar de su expresión, bien podría haber dejado la visera cerrada. Esteve solo asintió, sin dejar de contar los segundos. A cada instante, esperaba ver aparecer jinetes enemigos por las colinas, pero no apareció ninguno. El camino también permanecía vacío. Su cuenta llegó a 0 y luego continuó, extendiéndose. Aún así, no había jinetes, ni siquiera cascos arrastrados por el viento. Ahogó una maldición en la garganta. «A Arland», dijo, llamando la atención de un caballero de su escuadrón. «Si aparecen enemigos, tú toma la dila entera, que el Adri está al mando». Se inclinó hacia adelante, y Fury captó lo que quería decir, girando por el camino y echando a galopar. El viaje de regreso a donde habían dejado a sus no combatientes transcurrió rápido y demasiado lento, y entonces dobló la última curva del camino. Dio lo que temía. Caballos sin jinit trotaban libremente, y la escaramuza parecía haberse convertido en una pelea a pie. Henry estaba golpeando la cabeza de un caballero con su pico de guerra, con sangre en la cara. Más cadáveres en el suelo le congelaron la respiración, pero entonces los vio bien y exhaló. El miedo por sus seres queridos le dificultaba pensar, pero debería haber recordado que entre los no combatientes se encontraban Toby y todos los caballos de repuesto que tenían. Bajo él, Furia minoró el paso, pero aún así llegó a buen ritmo al terminar la escaramuza. Iorit y uno de sus hombres, Mamán, se lanzaban contra uno solo, destrozando sus defensas, pero no tenía tiempo para eso. Recorrió con la mirada a su alrededor, buscando a Neyeis. La encontró. Estaba de pie junto a los cadáveres de 2 hombres, con los ojos llameantes y la espada empapada en sangre. Alzó la vista al verlo llegar y sostuvo su mirada. En ese momento, él solo deseó acercarse a ella y estrecharla en sus brazos. Ella lo interpretó, y su mirada se ensombreció con su propio deseo. Por un instante, lo consideró, pero luego la razón prevaleció y se obligó a apartar la mirada tras una mirada prolongada, observando el resto del campo. Vio a Betty y a sus muchachas aún a caballo,
con Lyanna con ellas y lejos de lo que había sido la pelea, pero todos los demás miembros de la compañía presentes habían participado de alguna manera. Uno estaba muerto, con la garganta desgarrada, y Esteve dejó escapar un lento suspiro, incluso mientras su corazón se calmaba. Era Arnold, un joven soldado, con el rostro flácido y pálido por la muerte. Se detuvo frente a él, desmontando, y no era el único. Vinieron por detrás, dijo Henry con la voz entrecortada. Para cuando los vimos, ya estaban sobre nosotros. Estaban tan sorprendidos como nosotros. La sangre le corría por el corte en la frente, y parpadeó rápidamente al entrarle algo en el ojo. Esteve sintió la familiar culpa en el estómago. Habían llegado lejos sin una sola muerte, pero nunca llegarían hasta el final. Debió de ser una patrulla de reconocimiento. Qué mala suerte que nuestros exploradores y los suyos no se vieran. Intenté fingir que escoltábamos caballos alto jardín, pero, dijo Henry, con la voz apagada y sin poder hacer nada. Su líder se movió antes de que pudiera reaccionar. Iori llegó justo cuando atacaban. Ambos miraron al caballero del yelmo hundido, víctima de la pica de Henry. Hiciste lo que pudiste, dijo Esteve. Un hombre perdió contra 15. Lo sé, dijo Henry. Y aún así. Sube a Arnold a su caballo, dijo Esteve por fin. Nos reuniremos con los demás. El enemigo podía quedarse donde había caído por ahora. Su gente era lo primero, y la suya podía encargarse de ellos. Se reunieron y giraron hacia el oeste, con el ánimo decaído a pesar de la victoria. La realidad podía ser un trago amargo. Esa noche, acamparon en los restos de una aldea, abandonada hacía años. Las casas que quedaban eran solo esqueletos, algunas cubiertas de enredaderas, pero había espacio suficiente para levantar tiendas y cavar fogatas. La luz del día comenzaba a desvanecerse mientras la compañía se ocupaba de sus caballos, los de repuesto esperando con asombrosa paciencia su turno, alimentados con el botín de la escaramuza del día. El campamento carecía de la alegría y la moral a las que estaban acostumbrados, el ánimo apagado de los amigos de Arnold se extendía tras su entierro bajo un roble cercano. Una vez montado el campamento y cumplidos sus deberes, Esteve intercambió palabras en voz baja con sus líderes de escuadrón, y se reunieron en el centro del pueblo, lo que antaño había sido una intersección. Al ver a sus líderes, el resto de la compañía comenzó a filtrarse por el campamento hacia ellos, y el anochecer acababa de llegar cuando todos estaban reunidos, esperando y observando a su líder en silencio. No había antorchas, el riesgo era demasiado grande sabiendo que unidades enemigas avanzaban por el campo, pero la luna los iluminaba. Los más cercanos a Esteve se sentaron o se agacharon para que los que estaban más allá pudieran verlos, y él se giró, observándolos a todos. Hoy hemos perdido a uno de los nuestros, dijo el capitán, con una voz que rompía el silencio. Sabíamos que llegaría, lo que todos nos habíamos propuesto, pero eso no lo hace fácil. Un búho ululó cerca, pero ese era el único sonido. No será el último, dijo Esteve, sin tono sombrío, sino definitivo. Esto es la guerra. Por mucho que luchemos, habrá pérdidas. Solo podemos recordar a los que caen y hacer lo correcto por quienes dejan atrás. Asintieron y se cruzaron maradas entre la multitud, los amigos se miraron a los ojos. A Arnold deja atrás a su madre y a su hermana mayor, allá en el valle, dijo Esteve. Recibirán su paga hasta ahora, y como prometí, un año de salario además. Si caes, tu familia no será olvidada. Los hombres se enderezaron, y parte del malestar que envolvía a la compañía se desvaneció. El metal rozó el metal mientras Esteve inspeccionaba las placas de identificación que sostenía en la mano. Levantó la vista, calibrando el estado de ánimo, y una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. A Arnold no podría hacer una buena tabla ni aunque hubiera dinero en juego. Entre la multitud se alzaron fuertes exhalaciones, conmocionadas y divertidas. Una vez lo vi flexionando los músculos mientras intentaba impresionar a una prostituta en Puerto Gaviota para conseguir un descuento, continuó Esteve, y ahora se oían risas dispersas. También lo vi cargar con una carga mayor en una marcha infernal para darle un respiro al hombre que estaba a su lado, y era rápido para ayudar a levantarse a cualquiera que se cayera. Las sonrisas comenzaron a crecer, tentativas y débiles, pero crecientes al fin y al cabo. ¿Quién más quiere compartir unas palabras? Henry se adelantó entre la multitud, y Esteve le lanzó las placas de identificación. El caballero las atrapó, mirándolas un momento. Walt, a Arnold fue quien puso plumas de ganso en tu saco de dormir, dijo. Un breve furor surgió, fingida indignación y regocijo oculto, mientras otros recordaban el día que Walt llegó a entrenar con plumas en el pelo. Nos hizo dar 2 vueltas por eso, gritó alguien. Tú también te lo merecías, se quejó Walt, aunque incluso él sonreía. Otro hombre se levantó,
y Henry le lanzó las placas de identificación. A Arnold me ayudó con mi lanza, me enseñó a hacer ranuras en el mango para mi agarre. También me debía una noche de servicio en las letrinas, pero supongo que ya se libró de eso. Más risas, y el ánimo sombrío se disipó. De nuevo, alguien más se acercó, y de nuevo se entregaron las placas de identificación. Quienes habían conocido a Arnulf hablaron, compartieron historias, y el dolor de la pérdida se alivió con alegría y recuerdos. Esa noche nació una nueva tradición, y cuando la compañía se disolvió, fue con un peso aliviado y una determinación reafirmada, cada hombre seguro de que su líder los cuidaría. Caerían más, pero esto era la guerra, y ellos eran soldados. Los soldados del Capitán América siguieron avanzando hacia el oeste, adentrándose cada vez más en la cuenca. Asaltaron las fortalezas y quemaron un pequeño depósito de suministros. Esteve y sus hombres, sin duda, sumieron en el caos y la confusión una operación logística perfectamente organizada. A pesar de la habilidad con la que se había organizado, parecía que se había pensado poco en la posibilidad de que una fuerza enemiga la estropeara. Por supuesto, el tipo particular de disrupción de Esteve no era fácil de prever. Un ejército grande y lento vería a fuerzas dispersas reunidas para resistirlo, y una fuerza de asalto desordenada y ruidosa habría sido perseguida. Los hombres del Capitán América no eran ninguna de las dos cosas. En un momento de osadía, Esteve dividió su compañía en dos, confiando la mitad a Keladri y Walt, mientras él lideraba la otra. Esa semana, dos fortalezas fueron saqueadas, una en la orilla norte del Blue Burn, con la misma rapidez y profesionalidad de siempre, y otra en la orilla sur, quizás con algo menos de profesionalidad. Crucialmente, las fuerzas de Norteamérica pasaron por alto una sola montura mientras confiscaban material de guerra y quemaban provisiones, ocultas por un joven y temeroso mozo de cuadra. Cuando el estandarte de la Estrella Blanca fue visto partir hacia el sur, ese mismo mozo de cuadra fue enviado con una advertencia y un llamado a las armas. A pesar de la astucia de los asaltantes, la noticia comenzaba a correrse y su suerte se desvanecía. Los valientes caballeros del dominio pronto les presentarían batalla en los campos entre el Quemadero Azul y Coquilles-Bend. Varios días y otro puente destruido después, Esteve se reunió con sus compañeros y compañía al norte del Quemadero Azul. El anochecer amenazaba al llegar al punto de encuentro, pero les esperaba un guiso burbujeante y una cálida recepción cuando Esteve y sus escuadrones llegaron al campamento establecido por Keladri y los suyos. Nadie recibió una recepción tan cálida como el propio Esteve, mientras Neil salía de su tienda para reclamar sus labios ante todos, ganándose silbidos y abucheos de su audiencia. Esteve se sonrojó como una criada, pero se entregó a la recompensa, terminando el momento sumergiéndola profundamente. La moral, ya alta, estaba por las nubes, y muchos fueron los hombres que recuperaron algún que otro capricho que habían estado guardando, y un ambiente casi festivo invadió el campamento al ponerse el sol. Una vieja fortaleza en ruinas los albergó esa noche, sus muros apenas alcanzaban los hombros de un hombre, salvo lo que quedaba de una torre, y se alzaba sobre una pequeña colina. Dominaba una buena vista de los alrededores, y un afluente del Blue Burn serpenteaba por su base antes de desaparecer en los bosques cercanos. Las estrellas brillaban hermosamente en el cielo esa noche, la temperatura lo suficientemente cálida como para confundirse con la primavera, y Esteve decidió que ya era hora de robar un momento para tener una cita con su dama. Cuando Esteve asomó la cabeza en la tienda donde trabajaba Neil, ella terminaba una conversación con Betty y Coribo a la luz de una linterna, y los tres levantaron la vista al verlo llegar. «Hola», dijo. «Si no están en medio de algo, voy a robar a Neil». Betty lo miró fijamente, pero había un toque de humor oculto en su mirada. Por lo que vi antes, era ella quien robaba. «Estábamos terminando», dijo Neil, haciendo todo lo posible por ignorar la sonrisa burlona que Coribo compartía con Betty. «Solo quedan algunas cosas, y...» «Oh, no», dijo Coribo. «Podemos arreglárnoslas, estoy seguro. Odiaría distraerte de asuntos importantes». La mantequilla no se derretía en su boca. Neil hizo una mueca ante sus bromas, pero aún así se levantó de su asiento. «¿Qué necesitas, Esteve?» «A ti», dijo Esteve, y sus orejas se sonrojaron. Entró en la tienda, revelando lo que sostenía. «¿Qué te parecería un paseo por las murallas?» Extendió la mano hacia el chal que él le ofrecía, dándole vueltas. «¿De dónde demonios has sacado esto?» «Se lo compré a un tejedor en el taller que tomé», dijo Esteve. «Pensé que combinaría con tus ojos». «Es precioso», dijo Neil, frotando la fina lana entre los dedos. De alguna manera, eso cambió a deslizar los dedos por su muñeca, deslizándolos hacia su codo. La presencia de su público parecía haberse olvidado de ella, y si él no podía verlos observando con divertido interés,
también se le habría olvidado a Esteve. Tosió, y ella volvió en sí. Sí, un paseo sería encantador. No, dijo a modo de advertencia, apuntando por encima del hombro. La corpulenta lavandera del valle y el delgado Mermin no dijeron nada, pero sus expresiones lo decían todo. Esteve les hizo un gesto con la cabeza mientras abría la puerta de la tienda para Neyeis. Se alegró de ver cómo se había reunido su compañía. Los oyó empezar a cotillear mientras salía tras su dama, pero su atención tenía más cosas que hacer. Neyeis le sonrió mientras se colocaba el chal de un tenue color lavanda sobre los hombros. Hacía juego con sus ojos, aunque el vestido, impecable, no le sentaba del todo bien. «¿Qué tal? Eres hermosa», dijo. Ella le dio una palmada en el pecho, pero se reveló como una artimaña para meterse bajo su brazo y acurrucarse a su lado derecho. Empezaron a caminar por el campamento, en dirección a lo que había sido la puerta. «Ah, ¿te refieres al chal?», dijo Esteve, con una falsa comprensión en el tono. «Creo que eres hermosa. Tienes suerte de ser bonita», refunfuñó Neyeis, pero ella escondió su rostro en su pecho mientras lo decía. Esteve aprovechó la oportunidad para besarla en la cabeza, ganándose un apretón del brazo que lo rodeaba por la cintura. A su alrededor, los hombres levantaban la vista al pasar, aunque los saludos y las charlas breves que solían surgir a su alrededor estaban ausentes. Vio a Ursa, una de las chicas de Betty, tocando el pecho de Henry con el dedo en medio de un pequeño grupo alrededor de una fogata, pero todos sonreían a lo que decía. Había guardia, como era de esperar, pero por lo demás, el campamento rebosaba alegría, amigos y camaradas poniéndose al día tras un tiempo separados y compartiendo historias. Robin y Lyanna estaban acurrucados juntos, como él y Neyeis, compartiendo una bolsa de jengibre confitado que el escudero había conseguido guardar. «No me atrevería a traer a mi amada a la guerra», murmuró alguien cerca, sin contar con el agudo oído de Esteve. «¿Crees que el capitán va a dejar que le pase algo? Probablemente esté más segura aquí. ¿Sabes a qué me refiero? Es la guerra. ¿Recuerdas las historias que contaba mi padre? Recuerdo lo que le pasó en Pentos a un hombre recién reclutado, y luego lo que hizo en esa emboscada». La conversación en voz baja entre dos caballeros perdió de vista mientras cruzaban lo que una vez fue la puerta. Había un hombre encaramado sobre los escombros, vigilando los campos, y saludó con la cabeza a Esteve al pasar, girando a la izquierda. Un tenue rastro de caza recorría el exterior de las murallas, y comenzaron a seguirlo. Los grillos cantaban y soplaba una suave brisa, que traía consigo el aroma de las flores. Podían oír el sonido del campamento al otro lado de la muralla, pero por el momento, al menos tenían la ilusión de privacidad. «Me preocupé por ti mientras ibas hacia el sur», dijo Neyeis, soltándolo para poder levantar la vista y encontrarse con sus ojos. Caminaron despacio, tomándose su tiempo y simplemente disfrutando de la cálida presencia del otro. «Si la campaña no hubiera ido tan bien, no habría sugerido la separación», admitió Esteve. «Seguía sin gustarme, pero fue para bien». Los miembros de la compañía que Esteve había llevado al sur eran exclusivamente de combate, y habían cabalgado con fuerza y sin descanso para llevar a cabo la artimaña. «Lo sé», dijo Neyeis. «Todavía me preocupaba. Es mejor que piensen que nos dirigimos al sur que aún estamos al norte del río». «Esta guerra no me matará», le dijo Esteve. «Volveré contigo, cueste lo que cueste». Se había hundido con demasiados barcos, había perdido mucho y arriesgado más como para querer repetirlo. Sería mejor. Se detuvieron, y Neyeis extendió la mano para acariciarle la mejilla. «Lo sé. Y más te vale, porque si no, le delataré a Baki cuando finalmente te encuentre aquí». Esteve resopló. «Temo el día en que se conozcan». «Eres un hombre inteligente», dijo Neyeis. Ella se inclinó hacia él, uniendo sus manos detrás de su cuello. «Bueno, sabía lo suficiente como para no dejar que se me escapara de las manos, ¿verdad?» «Así fue», preguntó Neyeis con fingida perplejidad en la voz. «Estoy bastante seguro», dijo Esteve. Sus manos se posaron en sus caderas, recorriendo sus castados de arriba abajo y amenazando con hundirse aún más. «Refrescarme la memoria». Neyeis se apretó contra él, y él se dejó empujar contra la pared cuando sus labios encontraron los suyos. Ambos sonrieron en el beso, recordando el día que él había dejado el valle para ir a desembarco del rey. Trazó círculos en la parte baja de su espalda, prolongando el momento, pero el conocimiento del campamento al otro lado del muro y de los centinelas que vigilaban le hizo reunir la fuerza de voluntad para retroceder. Su relación con Neyeis era bien conocida en la compañía, pero eso no era motivo para comportarse inapropiadamente delante de ellos. «Eso basta», dijo. «Considérenme refrescado». «Una lástima que no pensaras en llevarme más allá del campamento», dijo Neyeis, dándole un beso en la mejilla antes de retroceder.
Podríamos haber hecho algo más que refrescarnos. Esteve se revolvió ante la promesa en sus palabras, apretando las manos en sus caderas. Ella le dedicó una sonrisa maliciosa al sentir que se movía, girándose para apoyar la espalda contra él, entre otras cosas. Por un momento tortuoso, contempló la vista como si no supiera qué le estaba haciendo, antes de apartarse con las caderas. Él la siguió instintivamente, pero ella se apartó a saltos, con el vestido ondeando. «Me prometiste un paseo, mi señor», dijo, observándolo con recatada mirada. Le ofreció el brazo, esperando. «No creas que no te sentaré sobre mis radilas», refunfuñó Esteve en voz baja, pero lo traicionó la forma en que sus ojos siguieron su vestido. Sin embargo, no tan silenciosamente como pensaba. «Dame sábanas de seda y podemos hablar», dijo Neyeis, dándole un toque extra a su vestido mientras caminaba. Esteve se animó a actuar, colocándose detrás de ella y tomándola del brazo. Se sentía ligero, como si pudiera flotar en cualquier momento. Si Neyeis lo acompañaba, no creía que le importara. Estaba deseando presentarle a Baki. Lentamente, rodearon la fortaleza, aprovechando la oportunidad para estar cerca. No había deberes que atender, ningún riesgo de peligro, y nada que no pudiera esperar hasta el día siguiente. Hablaron de nimiedades, intrascendentes y provocativas. Las estrellas en el cielo eran dignas de admiración, ocultas por cualquier tipo de contaminación lumínica, pero solo tenían ojos el uno para el otro. Dieron 3 vueltas a la antigua fortaleza, y quienes los vieron no pudieron evitar sonreír, al ver a su capitán cortejándose con tanta cortesía mientras pasaban del brazo. La noche no podía durar eternamente, y llegó el momento en que ambos supieron que estaban en su último circuito. Las bromas y los toques suaves se desvanecieron, y el fin de su breve respiro se avecinaba. «Esteve», dijo Neyeis. Su cabello brillaba bajo la luz de la luna, y tenía una ligera arruga en el ceño. «Algo te ha estado preocupando. Desde que tomamos el primer campamento de suministros». No hizo preguntas después de decir eso, dejando su oferta sin pronunciar. «¿Recuerdas el martillo del que te hablé, allá en Braavos?», preguntó Esteve. Neyeis parpadeó ante la respuesta inmediata, pero asintió. «Algo anda mal. Tiene un encantamiento, así que solo aquellos considerados dignos pueden levantarlo», explicó. Siempre le había parecido extraño que Tony no pudiera levantarlo, pero suponía que los asgardianos tenían valores diferentes a los humanos. «Una vez que lo levantes, puedes llamarlo, invocarlo. Lo he intentado varias veces desde que llegué aquí, y lo volví a intentar antes de que llegáramos a ese campamento». Un lento asentimiento, pero Neyeis no habló, esperando a que encontrara las palabras. «Algo me quemó. Me marcó la palma de la mano. Alguien sin mi constitución, no habría terminado bien», dijo Esteve. «¿Crees que alguien lo está manipulando?», dijo Neyeis, intentando subvertirlo. «Que no se diga que era torpe». «Sí», dijo Esteve. «Si la persona equivocada lo controlara». «¿Qué tan malo sería?», preguntó Neyeis. Esteve lo consideró. Si alguien en Poniente hubiera tenido el Mjolnir cuando llegaron los Targaryen con sus dragones, no lo habrían conquistado. Neyeis se tomó un momento para asimilar eso. «¿Podrías luchar contra ellos?». «Sí», dijo Esteve. «¿Podrías luchar contra ellos y esperar ganar?», preguntó ella, más mordaz. Él guardó silencio un momento. «Si yo tuviera mi escudo, y ellos solo tuvieran el martillo, tal vez». «¿Sabes dónde podría estar el mi martillo?». «Ni idea», dijo Esteve, apretando los labios. Con un ligero toque en el codo, Neyeis los detuvo. «¿Hay algo que puedan hacer ahora mismo?». Esteve negó con la cabeza. «¿Hay alguna manera de que puedan averiguar dónde está?». Negó de nuevo con la cabeza. «Podría usarse sin que sea obvio». «No», dijo Esteve, resoplando sin humor. «No hay forma de ocultarlo. No es el arma más sutil. Igual que su portador». «Entonces solo pueden esperar», dijo Neyeis. «Cuando sepamos dónde está, podremos ocuparnos de él». Suspiró. «No es, Esteve», dijo Neyeis. «Nos ocuparemos de él. Quizás no podamos enfrentarlo, pero te ayudaremos cuando lo hagas». Sus ojos azules, ligeramente teñidos de púrpura, lo observaron absorber sus palabras. «Has hecho tanto por nosotros. Déjanos ayudarte. Me has seguido a la guerra», señaló Esteve sin poder evitarlo. «Nos sacaste a todos de una vida tan deprimente», dijo Neyeis. «Solo por eso te seguiríamos. Si no fuera por todos ustedes, estaría hundido hasta el cuello en un derramamiento de sangre», dijo Esteve. «Luchando y matando por una causa, pero sin fin». Le tomó la mano. «No creas que soy un salvador celestial. ¿Sabes cuánto has hecho por mí?». «Lo sé», dijo Neyeis. «Lo sabemos. Así que déjanos ayudarte. No puedes cambiar lo que le está pasando al martillo ahora.
Cuando aparece, aparece. Hasta entonces, no te metas en problemas. Esbozó una sonrisa. Nunca se me ha dado bien. Más te vale aprender, o tendré que distraerte, dijo Neyes, como si fuera una amenaza. La seriedad del momento se rompió. Quizás la próxima vez que salgamos, te lleve a un claro tranquilo. A algún lugar con un poco de privacidad. Señora América, exclamó Neyes, llevándose una mano al pecho con fingida sorpresa, pero luego su rostro se tornó travieso. Quizás si hubieras pensado en hacerlo esta noche, podríamos haber tenido nuestra privacidad. No hubo oportunidad para la seriedad después de eso, y los temas sombríos quedaron atrás, aunque no olvidados. Se besaron furtivamente antes de que terminara el paseo, y si ambos estaban un poco despeinados cuando Esteve dejó a Neyes en su habitación, no lo mencionaron, aunque intercambiaron varias maraadas cómplices. Ambos se acostaron más tranquilos esa noche, aunque cada uno soñaría con sábanas de seda y una habitación privada. A la mañana siguiente, la tienda del comandante volvió a ser el escenario de una sesión de planificación, con los líderes de escuadrón y los comandantes de compañía reunidos. Afuera, el campamento se desmontaba lentamente, pero aún no se había decidido a dónde irían. Estamos en la etapa en la que debemos decidir hasta dónde llevaremos esto, dijo Esteve, mirando a su alrededor. Como antes, él, Kellywood estaban sentados, mientras que los líderes de escuadrón y Robin estaban de pie a su alrededor, pero esta vez Neyes se unió a ellos, sentado frente a Esteve. Nos hemos convertido en una molestia. Hemos añadido semanas al cronograma de cualquier fuerza invasora y hemos reducido el tamaño de la rama que sigue el corredor de Blueburn. Hubo un momento de felicitaciones silenciosas, sonrisas confiadas y asentimientos victoriosos, y Esteve dejó que se desarrollara. Aquí es donde la cosa se pone peliaguda, continuó, como si no hubiera liderado una fuerza de unos 100 hombres al más fuerte de los Reinos y los hubiera acorralado en su propia guarida. Hacia el oeste, pasando unas cuantas fortalezas más, hay un lugar llamado Fortaleza de Grassfield. No se parece a los fuertes que hemos atacado hasta ahora. Es un castillo de verdad, con defensas sólidas. No habrá bombardeos, y probablemente nos superen en número. Ya lo he visitado antes, se ofreció Yorick. No es el castillo más fuerte que se haya visto, pero me encantaría tener uno como este para mi hogar. Gracias a Yorick, conocemos parte del plan, dijo Esteve, mirando a su alrededor. Tenemos suficientes uniforms para un grupo pequeño que iguala a los hombres enviados desde allí. Tenemos tiempo para causar algún daño. No nos faltan opciones. Tomarla exigiría una respuesta, dijo Wall. Obligando al enemigo a reaccionar, la mitad del trabajo está hecho. Era obvio que estaba a favor de la idea. Avísale a Baratheon, y no tendrá que andarse con lo odio sobre ofrecer batalla, ni arriesgarse a aceptarla en sus términos. Tenemos que tomarla primero, dijo Keladri, con las manos entrelazadas en el regazo. No conocen nuestros objetivos, pero hacerlo los dejaría claros. Si los dejamos en la oscuridad, Lord Baratheon podría derrotar a las fuerzas que se están reuniendo antes de que sepan que viene. Si logra obligarlos a aceptar la batalla ofrecida, dijo Wall. Se mordió el interior de la mejilla llena de cicatrices. Keladri asintió. Sí. Mantener la iniciativa nos ha funcionado bien hasta ahora, dijo Henry con cautela. También lo es elegir nuestras peleas, dijo Eric. Aasric y Humphrey permanecieron en silencio, observando y aprendiendo. Robin también. Todo se reduce al riesgo, dijo Esteve. Podríamos virar al este ahora y unirnos al ejército de las tierras de la tormenta. Les hemos allanado el camino y les hemos facilitado el objetivo. Levantó una mano, como si sopesara algo, antes de hacer lo mismo con la otra, equilibrándolos. Pero podríamos hacer más para darles la oportunidad de dañar de verdad a las fuerzas de la cuenca. ¿Dónde está Lord Baratheon ahora?, preguntó Yorick. Suponiendo que cumpliera con el cronograma acordado, debería haber entrado en la cuenca hace unos días, dijo Esteve. Tendríamos que contactar con él, murmuró Eric. Si no, solo nos estamos arriesgando. Una escuadra que cabalgue con fuerza podría avisarle, dijo Henry, con los brazos cruzados y el pie golpeando el suelo. Habría que enviar a esa escuadra antes de que tomáramos el castillo, dijo Keladri. Hacer lo contrario sería cortar las cosas por lo sano, con el ejército de la cuenca oculto. Esteve volvió a maldecir la falta de radios, pero es la viernes. Arriesgado, pero vale la pena, dijo Wall. No lo plantearía si no fuera posible, o si los riesgos fueran demasiado altos, dijo Esteve. Miró alrededor de la tienda. Seré claro. No sitiaremos este castillo. Lo tomaremos por las buenas o por las malas, nos aseguraremos de que el enemigo sepa que cayó y luego nos largaremos antes de que puedan llamar a la puerta. Hubo sonrisas burlonas ante su seguridad, y Henry golpeó a Yorick con el hombro.
Si lo tomamos y nos vamos, ¿qué sentido tenía tomarlo? Preguntó a Asric. Tragó saliva mientras todos lo miraban. Ser. Buena pregunta. Una vez que la tomemos, no podrán permitirse el lujo de no responder, dijo Esteve. Incluso un ataque fallido de un ejército convencional implicaría el envío de una fuerza tras ellos. Muchas cosas eran diferentes en este nuevo mundo, pero las realidades de la guerra seguían siendo las mismas. La Casa Prados también está bajo el juramento directo de los Tyrell, añadió Yorick. Lord Tyrell parecería débil si simplemente enviara una fuerza simbólica tras nosotros. Tampoco podrán confiar en ninguna comunicación que diga que todo está bien, dijo Esteve. Un castillo como Campo de Hierba sigue cayendo ante un grupo de nuestro tamaño. ¿Y de repente se van? No, dijo, negando con la cabeza. Recibiremos la respuesta que necesitamos, aunque tengamos que usar algunas tretas una vez que la tomemos. ¿Sería correcto decir que tiene alguna preferencia, capitán?, preguntó Yorick. Esteve hizo una pausa, reflexionando. La tendría, dijo. Pero he convocado esta reunión por una razón. Esta es una táctica peligrosa, y es probable que haya víctimas mortales. No se ganan guerras dejando al enemigo en paz, dijo Walt. Eric resopló. Otra compañía, diría que es una extralimitación, pero con el capitán. Se encogió de hombros. Podemos hacerlo, dijo Henry. Irnos ahora no nos sentaría bien. Como dejar un trabajo sin terminar, dijo Humphrey, y Henry lo señaló en señal de acuerdo. A Asric también asentía, absorto en el momento, y Esteve miró a Keladri. Ella arqueó una ceja con reproche en respuesta, una silenciosa sugerencia de que era una tontería siquiera preguntar. Él hizo una mueca, reconociendo el punto. ¿Qué pasa con los no combatientes?, preguntó Neyes. Era la primera vez que hablaba en la reunión. Eso dependerá de la estrategia que elijamos para acceder al fuerte de Grassfield, dijo Esteve, mirándola a los ojos. Podríamos enviarlos al este, o podrían tener un papel que desempeñar. Solo voluntarios. Neyes frunció el ceño ligeramente, mirando a los demás líderes de escuadrón. Toby se queda con los caballos, dijo Keladri. No era una exigencia, solo una constatación. Toby se queda con los caballos, asintió Esteve. Miró de nuevo a Neyes. Si tienen algún papel que desempeñar, te pediré que se lo plantees. Sabía cómo sonaría una solicitud de voluntarios, si fuera él quien la hiciera. Su ceño se suavizó. Eso sería lo mejor. Esteve se inclinó hacia adelante en su silla, con los codos apoyados en las gradilas. No nos estrellaremos contra ninguna de las fortificaciones entre aquí y Grassfield, dijo. Cuanto más tarde crean que giramos hacia el sur, mejor. Acamparemos esta tarde temprano y planearemos nuestra aproximación. Aprovecharemos el viaje para planear. ¿Alguna pregunta? Hubo un momento de silencio, mientras los demás reflexionaban sobre el camino que habían elegido. Era una decisión audaz, pero una incursión profunda en el dominio no era para los débiles de corazón, y habían llegado tan lejos. Los hombres miraron a sus camaradas y descubrieron que les complacía atreverse con quienes los acompañaban. Keladri miró a Esteve, firme como siempre. No ser, dijo ella. Tengo una, dijo Eric. ¿Crees que escribirán canciones sobre esto después de que lo logremos? Si lo hacen, no la cantaré, dijo Esteve rotundamente, y la seriedad del momento se rompió. ¿Y si es una cadencia de marcha?, preguntó Robin, subiendo la voz. Tal vez, dijo Esteve. Se puso de pie en medio de un coro de gemidos fingidos, y la reunión se disolvió, saliendo de la tienda mientras los hombres de guardia se acercaban para desmantelarla. Levantar el campamento era una habilidad bien practicada, y pronto estaban de nuevo en camino, rumbo al oeste. Un hombre se acercó a las puertas del castillo de Grassfield Keep, fuertemente armado, pero solo. Llevaba un escudo en un brazo, un estandarte plegado en el otro y un martillo y jabalinas a la espalda. Los guardias, desconcertados, lo observaban desde lo alto de la portería, protegiéndose los ojos del sol poniente de la tarde. El misterioso caballero se detuvo, y durante un largo instante reinó el silencio. Entonces, el estandarte fue izado y bajado, un crujido penetrante resonó en los muros del castillo al romperse el empedrado. Permaneció en su lugar, desplegándose para revelar una estrella blanca de 5 puntas sobre azul marino, con un fino ribete rojo del color de la sangre fresca. Soy Ser Esteve Ayars, anunció el caballero, con su voz resonando por encima de los muros. Lucho por aquellos agraviados por el tirano Ueris Targaryen. Estoy aquí para aceptar su rendición. Por un momento, no hubo respuesta. Entonces, una risa incrédula estalló entre quienes lo habían escuchado, y se oyeron gritos para que otros vinieran a ver el espectáculo que se les avecinaba. Esteve oyó un estrépito cuando alguien con armadura descendió por las escaleras de piedra,
y tras las almenas se intercambiaron apuestas disimuladas. Pronto, un caballero con armadura cruzó las puertas abiertas para responder a su desafío. Lo miraron y se burlaron, negando con la cabeza ante su arrogancia, y desenvainaron la espada que llevaban al cinto. Más gritos burlones llegaron desde arriba, pero Esteve los ignoró, estirando el cuello. Él haría su parte, y no seguirían burlándose mucho tiempo. Avanzó, apretando los puños, e ignoró la invitación de su enemigo a rodearlo. Era hora de algo audaz, y siempre había sido partidario de un ataque frontal. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.